Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente yo sabía que iba a venir gente, pero no tanta, ¿eh? Estamos en un año electoral y parece que las convocatorias van por otros lares, por otros derroteros, pero creo que el tema amerita y suscita mucho interés, por eso yo también pedí a los más jóvenes que estéis presentes. Decía yo entonces que estamos en un momento donde claramente el tema del terrorismo y de los grupos radicales, sobre todo en el área que yo trabajo, que es Oriente Medio, nos interpelan como ciudadanos de esta aldea global. Por eso yo creo que también esta convocatoria tan masiva. Vamos a ver si también las autoridades se dan por aludidas y se dan cuenta que tendría que haber más espacio, ¿verdad? Un aula magna para este tipo de cosas y no siempre tener tanto problema locativo. Van llegando más gente, más amigos de la casa. Felipe, tú que eres de los nuestros, siéntate aquí en el suelo, delante, muchacho. Además, con esa barba tan sospechosa que llevas, vamos a tomar el pelo. Este señor todos los días me desafía, yo ya le apodé Felipe el Afgano, va a tener problemas en cuanto salga del Uruguay, pero bueno. El resto, si podéis sentaros, o si alguien ve que hay una persona muy mayor, si gentilmente le dais el asiento. Bien, Camila, tú te ocupas de esa parte, ¿sí? Entonces decía yo que esta noche íbamos a ser tres. Finalmente pudimos sumar también a este panel a Darío Klein, corresponsal de CNN, periodista muy avezado y que tiene experiencia en distintas agencias internacionales, pero actualmente es el corresponsal de CNN aquí en Uruguay, a quien conozco ya desde hace años, pero hemos podido establecer un mejor vínculo en mi reciente viaje al Líbano. Él también fue allí para cubrir la misión oficial de selección y entrevistas a familias sirias. Él está llegando en unos minutos. Yo quería que fuese un panel, tengo fama, mi amigo Isaac, que está allí, dice: Susana, invitas a los invitados y luego no los dejas hablar. Entonces, una muy breve introducción de por qué este ciclo que hemos denominado caprichosamente, interesadamente, ciclo de reflexiones sobre el futuro de Medio Oriente. Creo que todos los que estáis aquí, evidentemente, estáis interesados en esa región del mundo, pero además muchos de vosotros me venís siguiendo hace años, ya sea en cursos, ya sea también en los medios donde tengo una presencia, por suerte para mí, bastante asidua, lo cual agradezco que estéis siempre tan atentos a estas convocatorias. Pero me parecía que la universidad, como parte de su misión, de su visión, de ese interés que tiene de brindar un espacio de debate, de opinión, pero también de intercambio de ideas, es una usina, una fábrica de generar ideas, nos debíamos ese espacio para poder hablar sin tapujos, también sin caer en descalificaciones gratuitas, pero sí con una mirada de altura, una mirada académica, poder debatir sobre los conflictos que afectan a una región siempre convulsa, pero que ahora, déjenme decirles, está realmente al rojo vivo, ¿verdad? Yo viajo entre 2 y 3 veces por año a Oriente Medio y bueno, recientemente tuvimos que lamentar el conflicto centrado en Gaza, el enfrentamiento entre milicianos de Hamas y el ejército israelí, que si bien oficialmente ha terminado, las tensiones siguen latentes. Tenemos que lamentar otro tipo de conflictos en la región, como las guerras superpuestas en Irak, luchas sectarias, pero también étnicas, pero la lucha por el control de los yacimientos petroleros, la propia lucha del pueblo kurdo en el Kurdistán iraquí. Tenemos que lamentar, y muchísimo, y me duele mucho, la guerra civil de Siria. No será hoy, pero habrá otra instancia más donde hablaremos de refugiados y de números que realmente, déjenme decirles, estamos a punto de recibir a las primeras 5 familias sirias, 42 personas que van a reasentarse voluntariamente en el territorio uruguayo. Y ha habido todo tipo de cuestionamientos a esta iniciativa. No seré yo la que venga a defender hoy la iniciativa del gobierno uruguayo, tampoco tirarla abajo, pero sí decirles que después de visitar campamentos de refugiados en Jordania, refugiados de ACNUR, y los asentamientos irregulares, porque no es un campamento bien estructurado, del Valle de la Beká en el Líbano, yo, si hubiera podido traer a más niños, a más mujeres solas, hubiera traído, y a familias enteras. Uno no puede ver esa realidad ante sus ojos y quedar igual, quedar frío, pasmado, ¿verdad? Con lo cual tenemos que darnos cuenta que el caos de la guerra de Siria, además de destrucción de edificios, destrucción de vidas, tiene otra faceta perniciosa, que es robarle la infancia a los niños, quitarles de un plumazo la posibilidad de estudiar, de formarse, y por tanto atenta contra su futuro. Hay una generación perdida de sirios y eso también me duele mucho.
Con lo cual, yo creo que ese es el contexto que tenemos ahora, sobre todo tras las primaveras árabes, que de primavera han tenido en algunos casos muy poco, un fenómeno tildado así por la prensa europea sobre todo, pero que nos ha dejado con más preguntas, más incertidumbres que certezas, revoluciones truncadas en algunos casos, como en Bahrein, pero también en Libia, donde hoy reina el caos, donde sobre todo tenemos un tráfico de ilícitos de todo tipo, de personas, de armas. Es decir, esto no puede ser un panorama halagüeño, ni para los residentes en la región, ni tampoco para Occidente. Aquí llegó Darío, aquí llegó. Estaba yo haciendo mis famosas largas introducciones, Darío. Pero, en fin, creo que ese es un contexto que tenemos que tener en cuenta. Y voy a lanzar algunas preguntas que seguramente luego, Darío, hemos acordado que después tú haces de moderador, nos vas interrumpiendo, tirando preguntas a Martín después. También te haré yo algunas preguntas, por ejemplo, una que lanzo al público y que no tengo la respuesta es ¿qué hemos aprendido en estos 13 años de guerra contra el terror global, ¿no? Porque recordemos que el 11 de septiembre ya fue en un 2001, ya tuvimos esa campaña contra el terror global y sin embargo no terminó. Y también preguntarnos por qué es tan difícil combatir el terrorismo. Vamos a ver qué opina una persona joven pero que se está especializando en terrorismo, como es el caso de Martín Natalevich, un producto de aquí de la casa, ya lo vamos a presentar. Y por tanto, también lanzar la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Es solo obligación de las potencias desarrolladas o de las antiguas metrópolis, de los antiguos países que colonizaban el norte de África, Oriente Medio, sobre todo Francia, Gran Bretaña, combatir a los grupos radicales, o es una cuestión de la comunidad internacional, es decir, de todos nosotros? Hablaba yo de guerras superpuestas en Irak, ¿verdad? Porque hay conflictos varios allí, no es solo la guerra o el combate contra el Estado Islámico hoy o ISIS, luego Martín va a poder profundizar en las siglas, en los nombres, sino que también tenemos esa lucha sectaria entre suníes, chiíes dentro de la gran familia del Islam, pero tenemos también la situación siempre triste, siempre de lamentar de las minorías étnicas religiosas, allí como en otros lugares de Oriente Medio, yazidíes, pero también drusos, kurdos, en fin. Y desde América Latina, ¿no? Preguntarnos qué desafíos se nos plantean en tanto que también pobladores de esa aldea global, qué debemos tomar como recaudos tras escuchar a Martín, qué debemos hacer o si no debemos hacer nada, ¿no? Si debemos seguir desconfiando porque nuestra historia reciente aquí en América Latina nos ha llevado a una suerte de estado de desconfianza de lo que llamamos el intervencionismo o el intervencionismo más bien de lo que es la gran potencia en el norte de Estados Unidos y por tanto nos hace desconfiar de la injerencia en la soberanía, en los asuntos internos de otros países, ya sea Irak, Siria, Libia. Pero yo creo que incluso si somos desconfiados no debemos, bajo ningún concepto, soslayar o minimizar los riesgos que este tipo de grupos fundamentalistas, radicales en extremo, plantean para la región y para nosotros. ¿Quién iba a pensar hace 5 años, hace 10 años, en Uruguay, cuando yo llegué con esta idea loca de hablar del mundo islámico, mundo árabe, que un día íbamos a estar recibiendo a sirios? ¿Quién iba a pensar que iba a haber, vamos a decir, residentes de Guantánamo, por decirlo de alguna manera, residentes de esa especie de hotel pasajero transitorio que ha sido la cárcel de Guantánamo, que iban a venir a residir en el Uruguay? Por tanto, a todos nos llega de alguna manera la realidad de un Oriente Medio que ha estallado y que no sabemos hacia dónde va. Y esperemos que ahora con la intervención de Martín, pero también con la moderación de Darío, que yo, Martín, ya lo hemos hablado, por eso te pedí permiso, me gustaría arrancar tirándole a Darío, que está avezado en estas lides, alguna pregunta como para despertaros a todos, aunque como estáis de pie, estáis despiertos. En mesa, empiezo por Darío Klein, a quien ya mencioné, es doctor en periodismo, entiendo, ¿verdad?, por la Universidad Complutense de Madrid, periodista de CNN desde hace 17 años, ha sido jefe de editores de AFP y director de informativos de Televisión Nacional de Uruguay, lo que llamamos TNU, y ha dirigido documentales para Nat Geo, Discovery y CNN, y en la actualidad es el corresponsal de CNN en Uruguay. También ya aprovecho y presento al licenciado y profesor de la Universidad Católica. No me lo pusiste, yo dije, habrá dejado de serlo. Yo iba a decir, pero si eres profesor de esta casa en la licenciatura. Era obvio. De comunicaciones, sí, claro, era tan obvio que no me lo yo no lo puse. Bien. Y Martín Natalevich, que ha sido uno de mis primeros alumnos, ¿tú te acuerdas en qué año fue? 2006, pues.
2006, o sea, cuando se inaugura la Cátedra de Islam y Mundo Árabe, y siempre lo cuento, tenía un pelo así, unos rulos, que bueno, evidentemente la madurez te trajo ese look más serio, pero yo que tú volví a los rulos, a lo bisbal, pero tenía una cabeza montongo así cuando venía a clase, era imposible no detectarlo. Bien, Martín está estudiando un máster, bien interesante, ya lo va a contar él, en Londres, pero ha ejercido el periodismo en el diario Últimas Noticias, también en TNU, en la agencia AFP, ha realizado la producción audiovisual para CNN y National Geographic de algunos documentales, colabora desde Londres con columnas para los diarios del País y El Observador aquí en Uruguay, y en diciembre esperemos que va a obtener el máster en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, con lo cual se está especializando. Alguien me preguntaba esta semana, ¿hay un colegio de guerra en Londres? Digo, sí, lo hay, y él está estudiando en ese lugar. Su especialización es en terrorismo y conflicto de Medio Oriente, y en octubre también empezará un nuevo máster en diplomacia y resolución de conflictos en un instituto. ¿Cómo es la traducción de este IDC? Sería... el Centro Interdisciplinario de Estudios de Herzliya en Israel. Como ven, entonces se tomó en serio el tema de Oriente Medio y nos reíamos porque me mandó un mail de esos que me gusta recibir, que me dice, profe, ¿cómo anda, no? La semillita que plantó en el año tal, ¿no? Y yo decía, este se va a olvidar de todo lo que hablamos en clase y nunca más lo va a tocar. Pero desde aquí, mal cálculo de mi parte, siguió especializándose en Oriente Medio. Así que los jóvenes que estáis aquí, que ahora me escucháis como diciendo parte de la ADI que tengo que soportar, quizás el día de mañana queráis también incursionar en esa temática. Habiendo hecho las presentaciones, no hay un tiempo acotado, lo vamos llevando. La idea sí que salgamos de aquí en torno a las 9, 9:30, como para que la gente se vaya a comer a su casa, ¿verdad? Pero Darío, te preguntaría... ¿cómo podemos cubrir estas noticias, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno se enfrenta a los vídeos tan jugosos, tan sensacionalistas por un lado y que venden tanto, pero tan llamativos que también uno sospecha si no habrá algo de fabricación de los mismos? ¿Hasta dónde el afán periodístico, hasta dónde la moral de la propia persona que dice yo esto no lo difundo porque sé que le estoy dando un cuarto de hora o sus 15 minutos de gloria a estos grupos radicales como el Estado Islámico y sus decapitaciones famosas por demás que realmente nos interpelan a todos? Por ahí empezaría y luego pasamos a Martín. Lo que pasa es que esa era una de las preguntas que yo quería hacerle a Martín. Ah, bueno, la contestáis a dos. No, porque no hay una respuesta. De hecho, justamente de las cosas... una de las reglas de juego que cambió el ISIS es precisamente que se está valiendo de los medios de comunicación, pero no de los medios de comunicación masivos, sino de los medios de comunicación nuevos, de los nuevos medios, ¿no? De las redes sociales, no solo para reclutar, sino para difundir su mensaje y para generar temor y terror en los lugares donde actúa. Entonces, Martín lo sabe mucho mejor, pero el problema es que, claro, cuando decapitan a un periodista, por ejemplo, y alguno dirá, bueno, porque es más importante que decapiten a un periodista que a cualquier otro ciudadano, igual es cierto, pero lo hacen a sabiendas de que eso va a tener una repercusión especial. Y bueno, y ahí yo planteé, de hecho, yo creo que esa imagen no porque sea un periodista, pero creo que no la difundiría. Pero evidentemente es un dilema enorme, porque por otro lado es información, la información hay que darla. A mí no me tocó estar en ningún lugar de decisión con respecto a lo que pasó con James Foyle ahora y el otro periodista, pero por ejemplo sí me tocó el 11 de septiembre, que estaba en Atlanta en aquel momento, cuando cayeron las Torres Gemelas, y digo, por supuesto nadie en aquel momento se planteó de que el hecho de difundir el acto de terrorismo estaba colaborando con el terrorismo, pero sí de hecho lo estaba haciendo, pero era información absolutamente válida y necesaria. Después está el ver cómo lo informás, ¿no? Qué información das, pero mostrar lo que está ocurriendo lo tenés que hacer. A mí me gustaría saber qué opina Martín de esto, sinceramente. Me parece un tema, realmente, porque yo mismo me lo he cuestionado, porque como
periodista decir, bueno, no, esto no hay que mostrarlo, a mí me cuesta mucho decirlo, ¿no? Sí, en realidad los periodistas siempre queremos publicar, la ley primera, pero el problema es que en estos casos uno le está haciendo el juego a los terroristas, porque publicándolo uno de alguna manera está poniendo adelante de miles de televidentes la causa de ellos, que finalmente lo que quieren, ¿no? Expandir el temor. Entonces, yo creo que es muy difícil, que no hay una respuesta certera a esto, si sí o si no, si mostrarla. Creo que depende de la línea editorial de cada medio, del criterio de cada persona. He visto imágenes que capaz son innecesarias mostrarlas, que no aporta nada desde el punto de vista informativo, que a la gente no le va a aportar nada, sino que bueno, va a hacer el juego a los terroristas y va a mostrar un poco de barbarie, que en última instancia no genera más información. Pero bueno, hay que informar sobre estas cosas, ¿verdad? Hay que informar, porque cuando no se informa y cuando la gente no sabe lo que pasa, el mundo calla, y ya tenemos suficientes ejemplos que demuestran que cuando el mundo calla pueden pasar cosas difíciles, complicadas, en todos los ámbitos. Yo voy a... Sí, arranca. Yo preparé una... Voy a ver dónde queda más cómodo. Ahí va. Para esta charla preparé algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes, que me parece de especial interés en este momento. Yo creo que estamos en un momento clave. Creo que este es un momento crítico. No quiero ser alarmista ni nada por el estilo, pero yo comparo este momento que estamos viviendo con la caída de las Torres Gemelas, que generó un cambio de paradigma en el mundo occidental, y sobre todo generó que se mirara el fenómeno del terrorismo global de otra manera, que se lo empezara a estudiar de otra manera. Y hoy no caen las Torres Gemelas, hoy caen dos países, Irak y Siria, y un grupo de radicales extremistas se apodera de ese lugar y genera, a través de una doctrina absolutamente reducida y simplista del credo islámico, una ola que puede terminar muy mal si ya no va por ese camino. Entonces me parece que es hora de pararnos, ver un poco, en definitiva, qué es lo que está pasando y pensar este momento para plantear también de alguna manera cuáles son las respuestas, cómo tenemos que mirar el futuro. Yo básicamente voy a hablar voy a desarrollar estos 5 puntos. Primero voy a hablar justamente del cambio de paradigma. Voy a iniciar describiendo lo que era el riesgo interno, lo que hasta hace poco, 3 o 4 meses, si uno iba a Londres o a Washington y preguntaba cuál es el riesgo en materia de terrorismo, seguramente lo que le iban a decir es, bueno, nuestros riesgos son ciudadanos, emigrantes, segundas o terceras generaciones, que viven aquí, que están alienados y que de alguna manera entran en la web y empiezan a autorradicalizarse y entran en contacto con algunos líderes religiosos cuyas credenciales son bastante dudosas, y entran en un camino que puede terminar o no en terrorismo. Es el caso de Londres, del atentado en Londres en 2005, es el caso del atentado en Madrid en 2004, es el atentado de Boston, del cual voy a estar hablando en 2013. Pero lo que yo digo, lo que yo sostengo y voy a argumentar es que está cambiando ese riesgo, que ya no es un riesgo interno, sino con la emergencia de ISIS o ISIL, ISIS en inglés, la sigla del Estado Islámico de Irak y Levante, esa parte del norte de Irak y sureste de Siria, ¿verdad? Con la emergencia de este grupo, yo lo que creo que está pasando es que están cambiando las reglas del juego y que estamos volviendo a una situación tal como existió anterior al 11 de septiembre, cuando yihadistas tenían campos de entrenamiento en Afganistán y se movían libremente y generaron lo que terminó siendo el atentado de las Torres Gemelas, inspirando a por lo menos 2 generaciones de yihadistas.
Después me gustaría situar a ISIS en el contexto de la yihad global, dar una mirada interior, cómo es que surge ISIS, que surgió de la nada, apareció ahí un grupo de gente que de un día al otro se levantó en armas y dijo acá vamos a establecer un califato. No, hubo un proceso que más o menos explica cómo surgió. Yo voy a hablar básicamente de dos hipótesis, una que tiene que ver con una división interna en el movimiento yihadista, y desde ya voy a definir lo que es el movimiento yihadista para aquellas personas que se preguntan lo que es. Básicamente yo lo definiría como un movimiento global inspirado en algunos ideólogos que surgieron en los años 50 y 60, sobre todo en Egipto, y que tienen una visión absolutamente simplista y reduccionista del credo islámico, que se sienten atacados por Occidente y que de alguna manera su misión es hacer la yihad y actuar en defensa del Islam. El término yihad tiene una larga data dentro del credo islámico. Primero nació con una connotación absolutamente espiritual, interna. Después, durante la expansión del Islam en el siglo VI, VII y VIII, pasó a ser un concepto que habilitaba la defensa grupal del Islam y que ha sido reinterpretado en el siglo XX por estos ideólogos como un concepto que habilita a cualquier musulmán a defender a otros musulmanes que se sientan atacados. Digamos, está absolutamente desnaturalizado el término, así como otros tantos términos y que generan esta visión que es una doctrina, es una ideología al fin y al cabo, no es Islam. Después de contextualizar a la yihad global, de explicar cómo surgió, de hablar de las divisiones entre Al-Qaeda, que ahora aparecen, si me permiten la expresión, unos nenes de pecho, también voy a hablar del vacío de poder que se generó en Irak y Siria, sobre todo a partir de la invasión norteamericana en el 2003 y el largo proceso que nos lleva hasta el día de hoy, y sobre todo la guerra civil en Siria, y la decisión de Occidente de no intervenir durante muchísimos meses, que ha generado este vacío de poder que los radicales de ISIS tomaron y aprovecharon para establecer su califato. Capaz que voy a abrir muchos paréntesis durante esta charla y capaz que soy un poquito largo, así que espero no aburrir. Pero me gustaría antes empezar un poco a definir brevemente, para que todos entendamos de qué estamos hablando, de qué hablo cuando hablo de terrorismo, ¿verdad? Y el terrorismo es un concepto pura y exclusivamente de carácter político. El terrorismo lo que lucha es por el poder, y lo que quiere generar son cambios sociales y políticos, pero a diferencia de otros métodos, lo que hace el terrorismo es legitimar la violencia como forma de alcanzar esos cambios. Vivimos, dijo Susana, en una aldea global, vivimos en la globalización. Hay un atentado en Chile y enseguida nos aparece acá en los portales que hubo un atentado en Chile. El tema del terrorismo internacional está muy, muy en carpeta, pero el terrorismo existe hace 2000 años. Algunos teóricos han hablado de los métodos que llevaba adelante una tribu judía llamada los elotas para espantar a los romanos en el siglo I. Yo les podría hablar, por ejemplo, largamente de los nizaríes o nizaris, también llamados los asesinos, una tribu chiita que vivió entre el siglo X y el siglo XIII. Y si yo les contara la doctrina religiosa de esta tribu, si les contara la forma de actuar que tenían, ustedes estarían muy sorprendidos con las similitudes que tiene con Al-Qaeda. Digamos, hasta la Revolución Francesa, el terrorismo tuvo un carácter puramente religioso, si se quiere. A partir de la Revolución Francesa empezó a cambiar, y bueno, ahora ha habido, digamos, nos hemos encontrado con una gama importante de terroristas buscando cosas diferentes. Podemos hablar del terrorismo hoy del Estado Islámico, que es un terrorismo en motivos, en forma de operar, en características bastante diferentes a lo que era ETA, o lo que era IRA en Irlanda, o lo que eran los grupos marxistas en América Latina. De manera que no es fácil definir terrorismo. De hecho, hay algunos autores que han pasado toda una obra de estudio intentando definir qué es, porque en realidad el terrorismo en sí mismo es un término valorativo y relativo. Depende de mí, yo defino quién es terrorista,
Pero un terrorista nunca se va a ver a sí mismo como un terrorista, sino se va a ver como un luchador por las libertades, se va a ver por un liberador, está persiguiendo una causa. Entonces, tenemos que saber que es un término problemático. Muchas veces yo leo que por falta de información, sobre todo en algunos medios de prensa, se habla de terrorismo a la ligera, y en realidad es un término que tiene que ser conceptualizado en determinado marco. Pero para los fines de esta charla, yo voy a hablar de terrorismo, y lo voy a leer para ser bien claro, como un fenómeno que debe ser diferenciado de otro tipo de violencia. Hablamos de terrorismo como la deliberada creación y explotación del miedo a través de la violencia o la amenaza de violencia, con el fin de lograr cambios políticos. Está diseñado para generar efectos psicológicos amplios, más allá del objetivo concreto del ataque o de las víctimas del ataque. Me gustaría mostrarles un ejemplo. Hace unas semanas en Londres estuvo circulando este mensaje de texto que le llegaba a cualquier ciudadano londinense, y que decía, en caso que tengan a alguien en Londres, o era un mensaje para aquellos que tuvieran algo en Londres: no viajen en subte mañana, cada policía fue llamado a trabajar desde las 4 AM en adelante, incluso a personas que están de vacaciones les están diciendo que tomen el próximo vuelo y vuelvan a sus casas. Creen que hay una amenaza terrorista y que sucederá en el subte mañana en el oeste de Londres, entonces no viajen en subte, es mejor estar seguro que lamentar después. Esto es lo que decía un mensaje que circuló ampliamente en Londres y que en realidad terminó siendo falso. No era falso el mensaje que circuló, pero era falso lo que decía. Pero de esto se trata el terrorismo. En realidad esto hay que contextualizarlo ampliamente en una alerta general que hubo en Londres en los últimos días. Muchas autoridades creían que podían ser víctimas de un atentado, nuevamente, pero bueno, de esto se trata el terrorismo, ¿verdad? Se trata de generar miedo, de generar pánico, más allá del hecho en sí mismo. Voy a empezar hablando del cambio de paradigma, del riesgo interno, y me gustaría hacerlo contándoles una pequeña historia. Acá ven a los hermanos Tsarnaev, el que está contra la pared es Dorjan, y el que está sacándose una selfie, me parece, en la calle, es Tamerlan. Los hermanos Tsarnaev son dos inmigrantes musulmanes chechenos que nacieron en la región del Cáucaso Norte. Pasaron sus primeros años de infancia en Kirguistán, donde sus padres vivían y trabajaban debido a la difícil situación política y social que había en Chechenia en ese momento. Pero cuando la situación también se empezó a complicar en Kirguistán para los Tsarnaev, la familia decidió emigrar entre el 2002 y el 2003, en un proceso bastante largo, a Estados Unidos, donde solicitaron asilo político. Y los Tsarnaev, como tantos otros emigrantes, desarrollaron una vida en Estados Unidos. Accedieron a educación, el menor de ellos, Dorjan, el que está contra la pared, accedió a una beca universitaria. El mayor durante algún tiempo compitió en boxeo. Dicen que era bastante bueno. De hecho, quería él integrar el equipo de Juegos Olímpicos americanos para competir. No sé si era puntualmente boxeo o otro deporte de lucha, pero andaba en eso. Y con el anhelo de representar a los Estados Unidos, finalmente no pudo hacerlo porque no tenía la ciudadanía. Entonces no lo dejaron. La familia Tsarnaev, compuesta por dos hermanas, los dos hermanos y los padres, vivían en los suburbios de Boston como una familia de clase media-baja. Sus padres trabajaban arreglando autos, su padre trabajaba arreglando autos y su madre en un salón de belleza. No eran religiosos, no iban a la mezquita, no se vestían con ropas occidentales. Su madre se comportaba como una occidental, de acuerdo a las costumbres occidentales. Los dos hermanos se hicieron un grupo de amigos, tenían una vida social, adoptaron parte de la cultura norteamericana como propia. Incluso al más chico le gustaba el rap, como dato curioso. En definitiva, lo que podemos hablar es de un caso de integración medianamente exitoso. Quiero decir, no se puede diferenciar el caso de los Tsarnaev de cualquier otra familia que en una situación de guerra o perseguido se emigra a un país y busca una vida mejor. Pero algo pasó en el medio. Algo pasó en el medio, por lo menos es lo que nos informó el FBI pocas horas después que explotara la bomba en la maratón de Boston el 15 de abril del 2013, cuando los dos hermanos sorprendieron a propios y ajenos
al ser identificados como los responsables de la masacre. Y en estos casos, cuando las autoridades empiezan a investigar acerca de quién pudo ser el causante, lo primero que hacen es ver las motivaciones que tienen, además de todas las pericias técnicas que se hacen para conocer el tipo de artefacto que se usó, que puede dar ciertas guías acerca de si son amateurs, si son profesionales, de qué tipo de grupo es. Es importante conocer las motivaciones para saber de qué estamos hablando. Y la respuesta apareció más temprano que tarde, cuando Dorhan, el único sobreviviente, el menor, se alojó en este barco, asediado por la policía, y escribió: el gobierno de Estados Unidos está matando a nuestros civiles inocentes, no puedo tolerar que esta maldad continúe sin castigo, nosotros los musulmanes somos un cuerpo, si lastiman a uno, nos lastiman a todos, escribió Dorhan. Y en realidad, para cualquiera que haya leído algo acerca de Al-Qaeda, o de lo que dicen los yihadistas de Al-Qaeda, esto no debería resultar bastante extraño, digamos. Lo que hace esto que escribió Dorhan, replica, toma el discurso, la narrativa yihadista de Al-Qaeda. En las palabras de los hermanos Tsarnaev, cuando hablaron, sobre todo el menor, que era el único que estaba vivo, cuando habló en el juicio que se le hizo, justificó el ataque como una retribución por las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Llamó a las víctimas del ataque como daño colateral, una jerga que se utiliza en guerra, y describió a su hermano como un mártir. Dije antes que las palabras reflejan la narrativa yihadista que desarrolló fundamentalmente Al-Qaeda, y lo que demuestra Dorhan con estas palabras es lo que el teórico estadounidense Mark Sachelman, un teórico bastante importante en terrorismo, define como moral outrage, o un enojo, una rabia, una furia de corte moral muy visceral, que se genera a partir de la percepción que el Islam está bajo continuo asedio y que existe una conspiración global encabezada por Estados Unidos para acabar con el Islam. En este sentido, los hermanos Tsarnaev creían estar luchando en nombre de todos los musulmanes oprimidos. En sus computadoras tenían videos, textos e imágenes del sufrimiento de musulmanes en lugares tan distintos como Balcanes, Irak, Cachemir o Gaza. Y sus palabras, aquello que ustedes pueden leer, nosotros los musulmanes somos un cuerpo, si lastiman a uno nos lastiman a otros, lo que refleja es lo que dentro del Islam se conoce como Umma, que es esa visión que ve a los musulmanes como una gran nación, ¿no? Una gran nación de fieles, una nación que no se define por características cívicas, sino religiosas, ¿no? Sin embargo, los motivos que brindaron los hermanos Tsarnaev no llegan a explicar las causas, las razones por las cuales dos inmigrantes relativamente integrados, o que pensábamos que estaban relativamente integrados en la sociedad norteamericana, decidieron prácticamente por sí mismos un día llevar adelante una acción terrorista en suelo norteamericano, una década después que habían llegado. Para intentar explicar esto, para intentar definir qué es lo que pasó con los Tsarnaev, deberíamos hablar de lo que se llama un proceso de radicalización que duró 3 o 4 años y que empezó 3 o 4 años antes que estos hermanos llevaran adelante el ataque. Un proceso que, como le ha pasado a tantos otros jóvenes pertenecientes a una segunda o tercera generación de emigrantes, está caracterizado por una apertura cognitiva que en algún momento sucede debido a una crisis identitaria y cultural. O sea, en algún momento a estos jóvenes se les instaló la idea de no pertenecer a esa sociedad en la que estaban, en algunos casos se sintieron discriminados y percibieron desventajas comparativas en materia de trabajo o derechos sociales. Se sintieron que, en definitiva, que no formaban parte y que tampoco, de alguna manera, estaban tan conectados con otra cosa como para sentirse identificados. Entonces, en este proceso empezaron a conocer gente, empezaron a conocer a líderes religiosos de dudosas credenciales que les mostraron un camino que no habían recorrido antes. Les hicieron un encuentro con el Islam. Recibieron
visión simplista del credo islámico, absolutamente reducida. No recibieron el Islam amplio, ni siquiera se volcaron a su estudio de manera personal, ni siquiera abrieron un Corán y dijeron, bueno, a ver qué dice el Corán. Guiados por estos líderes religiosos, lo que recibieron fue una doctrina, una ideología. En definitiva, lo que les dieron fue una manera de ver el mundo que divide entre buenos y malos. Lo que percibieron fue una explicación que generó resonancia con lo que ellos veían afuera y que les cerró. Para muchos jóvenes musulmanes que viven en Occidente, entonces, la yihad, tal y como la definimos, es la única posibilidad de liberación grupal y personal. Y esto, el caso de los Tsarnev, el caso que les narré, un grupo de jóvenes que propiamente por su cuenta deciden tomar las armas y cometer un atentado, era el riesgo que en Washington, en Londres, en Berlín, definían hasta hace 3 meses. Si uno iba y le preguntaba cuál es el riesgo es este, te decían. Y estamos trabajando para eso. Es un riesgo autóctono, es un riesgo interno que se debe combatir con programas de lo que ellos llaman de radicalización o contrarradicalización, promoviendo políticas de inclusión social, hablando de lo que en Europa se llamó durante mucho tiempo multiculturalismo, aunque no es un término que les haya dado buenos resultados ni muy feliz, porque terminó discriminando mucho más de lo que integraba. Entonces, luego lo que nosotros nos encontramos es que luego de la destrucción del santuario de Al-Qaeda en Afganistán, luego que Estados Unidos invade Afganistán, y luego, sobre todo, de la invasión norteamericana en Irak, todos los analistas hasta el día de hoy nombraban este riesgo como la principal fuente de preocupación. Las potencias occidentales están metidos en una paradoja que ellos mismos han creado y que radica en el interrogante de actuar o no actuar. Sobre este punto voy a volver sobre el final de esta charla, pero ahora voy a continuar un poco, voy a intentar explicar un poquito cómo es que surge ISIS y cómo podemos contextualizar su aparición. Yo lo que creo es que si Osama Bin Laden hoy estuviera vivo, si lo tuviéramos vivo en algún lugar del norte de Waziristán, en Pakistán, estaría bastante complacido de ver lo que está viendo, relativamente complacido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que anhelaba? ¿Por qué luchaba Osama Bin Laden? Por tener un califato, nuevamente después de la caída del último califato en Turquía ya por la década de 1920. ¿Y qué es un califato? Está basado esencialmente en la idea de que se puede recrear o reconstruir las condiciones del mundo que existió en el tiempo del profeta Mahoma. En términos de doctrina religiosa, lo que se quiere, o lo que quiere esta gente, es volver al siglo VII, porque creen, la explicación que dan, que en el siglo VII, el momento en que Dios, Alá, reveló la palabra de Mahoma, era un tiempo perfecto. Y esta es la razón por la que quieren expandir el califato y la ley islámica por todos los territorios que alguna vez estuvieron habitados por musulmanes o fueron de dominio del Islam, desde Indonesia hasta el Andaluz. Capaz que alguno de ustedes ha sentido alguna vez esa pretensión de volver a tomar el Andaluz y que alarma tanto en España, sobre todo después del atentado de Atocha, sí, en 2004. De manera que esta era la propuesta el sueño de Osama Bin Laden durante tanto tiempo, y que este señor que ven ahí abajo de negro, Baghdadi, es el que lo está cumpliendo, aunque resulte un poco raro, porque hoy Baghdadi y Osama Bin Laden estarían enfrentados, básicamente, y voy a explicar esto ahora en unos minutos. De manera que este grupo, ISIS, ha logrado expandirse en ese califato que ahora ven ahí en naranja, o es la forma que tenía hace unos pocos días, que es un territorio prácticamente de las dimensiones de Jordania, un poco más chico que Jordania, pero que es más grande que el Líbano y que es más grande que Israel, para que tengan una idea. Y que cuenta con reservas petrolíficas y de gas muy importantes y que están ayudando a financiar. Y entonces quizás no sea demasiado exagerado calificar al Estado Islámico como la fuerza invasora más agresiva en el Levante, en esa zona del mundo, desde la invasión mongola. No sé, capaz que Susana, que tiene una perspectiva histórica mucho más amplia que la mía, puede brindar algún elemento, pero
Yo creo que durante las últimas semanas esta fuerza tenía una vía libre para generar un nuevo equilibrio de poder en una de las locaciones más sensibles y volátiles desde el punto de vista geoestratégico que existen hoy en el mundo. Bien, y yo creo que esto no ocurrió porque sí, no es ninguna casualidad. La fragilidad o inestabilidad política que tiene Siria y sobre todo que tiene Irak viene por lo menos desde que Francia e Inglaterra decidieron hace secretamente dividirse en Medio Oriente como más le convenía hace más de 100 años en el acuerdo secreto de Sykes-Picot de 1916. Ahí surgieron muchos de los problemas que hoy están en Medio Oriente y quizás no hay un nexo causal que nos lleve directamente hoy a eso, pero el territorio, de la manera que se divide Irak y la manera que se divide Siria, ha generado problemas que se arrastra hasta el día de hoy. A esto hay que sumar recientemente la implosión interna en Siria, la guerra civil, y las calamidades que arrastra Irak desde la invasión norteamericana, unido a la decisión occidental de no intervenir en ese lugar, lo que generó un vacío de poder que fue tomado por Bagdadi rápidamente y que en definitiva permitió establecer un califato. Y hay un dato que es absolutamente curioso, que este vacío de poder es lo que utilizaba Bin Laden para argumentar la razón por la cual el proyecto islamista no triunfaba. ¿Qué es lo que decía Bin Laden? Sobre todo a raíz de la llegada de Estados Unidos a Meca y Medina a principios de la década del 90 para librar una guerra contra Saddam Hussein en Irak, la guerra del Golfo. Ahí el rey de Arabia Saudita lo dejó entrar, le pidió asistencia. Eso enfureció tremendamente a Bin Laden y a los yihadistas que habían combatido en Afganistán, que habían echado a los rusos de Afganistán. Pero ¿qué es lo que decía Bin Laden? El día que no tengamos una esfera de influencia occidental en Medio Oriente, ese día un nuevo califa volverá a nacer. Ese día tendremos un nuevo califato. Entonces es curioso que esa explicación que brindaba Bin Laden, de alguna manera, más allá de lo que pase de aquí al futuro, es real, es lo que pasó. Occidente decidió no intervenir en los últimos meses, decidió no intervenir en Siria, y apareció este grupo radical que autoproclamó este califato. Pero, a ver, vayamos puntualmente a cómo surge este grupo. Y surge tras la invasión estadounidense en Irak en el año 2003. En ese momento, el que estaba a cargo de lo que se llamaba la facción de Al-Qaeda en Irak era este hombre, Abu Musab al-Zarqawi, que en ese momento era el número 3 de Al-Qaeda. Y en ese momento lo que decidió fue lanzar una campaña brutal destinada pura y exclusivamente a generar algún tipo de impacto en Occidente. Pero quizás lo más importante del efecto de la guerra de Irak, más allá de que alimentó y nutrió a toda una camada de yihadistas, fue que entre los musulmanes de a pie, aquellos que en realidad no les generaba ninguna simpatía, ningún movimiento radical, se desarrollaron un fuerte sentimiento antiamericano. Un fuerte sentimiento antiamericano que en algunos casos los llevó a ver las acciones de estos radicales con relativa simpatía. Y esto fue lo que generó que la campaña de Al-Qaeda, de lo que se llamaba Al-Qaeda en Irak, tuviera o se convirtiera en un éxito importante para el movimiento yihadista global. ¿Por qué? Porque Zarqawi, este hombre que ven acá, no solo consiguió asentar a sus luchadores en un pedazo de tierra, no solo se adueñó de un pedazo de tierra en Irak, sino que se hizo amo y señor de los destinos de la causa de Al-Qaeda en Irak, incluso tomando algunos giros que sorprendían al comando central de Al-Qaeda dentro de Pakistán. Algunas de las acciones que empezamos a ver sobre todo a partir del año 2005, o sea, la brutal ejecución de rehenes, el crecimiento de la guerra sectaria entre sunitas y chiitas,
eran las cosas que más empezaron a preocupar al Zarqawi, incluso más que combatir a los propios americanos que estaban ahí. De manera que esto es lo que se instala como precedente, la acción de Al-Qaeda en Irak se instala como precedente para el ascenso del Estado Islámico al día de hoy. Porque desde la muerte de Zarqawi, en el año 2006, Al-Qaeda en Irak pasó a tener una mayor autonomía, renombrándose a sí mismo como el Estado Islámico de Irak ese mismo año, en el 2006, y con el inicio de la guerra civil en Siria, lo que aprovechó esta nueva facción que empezaba a tomar distancia de Al-Qaeda fue meterse en los asuntos sirios de manera determinante. Y entonces, de esta manera, nace lo que hoy conocemos como ISIS, la sigla en inglés, que es el Estado Islámico de Irak y Al-Sham, o del Levante. Una facción que parte de la premisa que en Siria e Irak están combatiendo la misma guerra, una guerra entre sunitas y chiitas. ¿Qué pasa con Al-Qaeda al día de hoy? Se preguntarán ustedes. Bueno, mi opinión es que hoy Al-Qaeda ha perdido muchísima fuerza, que ha perdido muchísimo rumbo. Ya lo había perdido a partir de la muerte de Bin Laden. Zawahiri, el número 2, que quedó como número 1, no pudo direccionar el rumbo de la organización de la manera que más quería Bin Laden. Entonces, incluso resulta curioso pensar que al día de hoy es ISIS el que se cree que toma el legado de Bin Laden y el que toma la bandera de Bin Laden para llevar adelante sus ideales, sus causas, que quieren expandir en todas direcciones. Dije anteriormente que han tenido un crecimiento absolutamente vertiginoso, y lo que podemos decir que cuanto más territorio han incorporado, más fuertes se han hecho. Han tomado grandes ciudades, que les ha permitido proveerse de recursos económicos y materiales. Han tomado armamento del ejército iraquí, ahora tienen tanques, lo pueden ver en las fotos, todo tipo de vehículos militares. Tienen poder de fuego, que no es ilimitado, pero que les puede durar un buen tiempo. De manera que yo creo que es un hecho que el avance de este grupo y la conquista de territorio los ha hecho más fuertes. Quizás con una fortaleza que nunca tuvo ningún grupo radical que se haya hecho con tierras en Medio Oriente. Y por ahí se hablaba también de una ganancia de $1 millón en concepto de venta de petróleo y gas. Dije anteriormente, es una zona rica en petróleo y gas, y ellos lo han tomado, y las ganancias que le están reportando se tiran en millones. Pero más allá de que hoy ellos tengan la capacidad de autosustentarse, no podemos perder de vista que en un inicio, cuando todavía ISIS no había proclamado su califato, recibieron financiación de algún lado, y aquellos que se encargaron de financiar a ISIS fueron los países del Golfo, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento veían y entendían a ISIS como una fuerza que iba a colaborar con ellos en sus intereses de ese equilibrio de poder entre sunitas y chiitas en Medio Oriente. De manera que lo que resulta significativo justamente es cómo esta agrupación ha logrado dejar a Al-Qaeda de lado, ha logrado pararse, ha logrado amalgamar recursos económicos y materiales y armamento, y hoy es uno de los riesgos que Occidente mira con más terror. Entonces, acá cabe una pregunta. Yo les hacía un raconto de cómo se ha ido transformando la situación desde Irak, desde la invasión americana de Irak en 2003 a lo que hoy es ISIS, y lo que puede preguntarse en realidad es hasta qué punto Estados Unidos puede ser culpado por el ascenso de ISIS en Irak. Esa es una pregunta que hoy en Washington se hacen, y que es una pregunta política muy grande. Quienes apoyaron la guerra de Irak dirán que fue la retirada de Obama que finalmente generó esta situación, y aquellos como Obama dirán que la invasión
de Bush, en primer lugar, fue lo que generó esta situación. ¿Quién tiene razón? Bueno, no sé, yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Una guerra tan injustificable como sangrienta, como fue lo que se generó a partir de Irak en el año 2003, como la retirada de Obama ha traído a este grupo radical y ha generado este vacío de poder. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué un vacío de poder? Obama dejó un primer ministro iraquí, quedaron instituciones funcionando, quedó un cuerpo de defensa, un ejército iraquí, ahí ¿cuál es el vacío? Es una pregunta legítima, pero lo que tenemos que saber es que el primer ministro iraquí, al-Maleki, ha sido y ha llevado adelante una política absolutamente sectorial. No ha sido un primer ministro de un Irak unido, sino ha sido un primer ministro de un Irak chiita. Y esto, en realidad, es parte de la explicación del tema, porque yo creo que los sunitas de Irak, hoy en día, o por lo menos hace algunos meses, se sentían tan alienados, que estuvieron dispuestos a apoyar a grupos radicales en vez de a su gobierno, en vez de a su ex primer ministro. Entonces, de alguna manera, esa capacidad de repulsión que los sunitas de Irak fueron ganando, y esa capacidad de los grupos radicales de traerlos hacia su causa, ha polarizado muchísimo la situación, y es parte de lo que explica también cómo, por qué este grupo radical llegó al poder, llegó el ascenso que ha tenido. Y en este sentido, acá hay un punto que me gustaría destacar especialmente, que es la capacidad que ha tenido ISIS de reclutar a jóvenes sunitas marginalizados en Siria e Irak, que creen que están siendo gobernados por apóstatas, creen que están siendo gobernados por primeros ministros, que ahí los pone Estados Unidos como títeres y los utiliza a su conveniencia. Más allá de lo que crea cada uno de ustedes acerca de esto, es el pensamiento de ellos. Entonces yo lo que creo es que en este momento estamos ante un segundo despertar sunita, por lo menos en esta región. Un segundo despertar, ¿por qué hablo de un segundo? El primero fue allá en la década del 80 en Afganistán, cuando los rusos invadieron Afganistán y la yihad fue a expulsar a los rusos, logró expulsarlos. A partir de eso se genera Al-Qaeda en el año 1988, ¿no? Y la comunidad de yihadistas a nivel internacional se despertó. Bueno, yo creo que hoy lo que estamos es ante una revitalización, ante un rejuvenecimiento del movimiento yihadista global y particularmente del sunita. Un fenómeno, y esto seguramente les resulte bastante interesante, que también se ve reflejado en otro fenómeno que es el llamado, o lo que en Londres no han parado de hablar durante las últimas semanas, el fenómeno de los luchadores extranjeros, que afecta a Inglaterra, pero que afecta también a Francia, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda. El califato como concepto trae eso que yo les decía antes, ese concepto de la umma, de que musulmanes de todo el mundo se preparen para pelear por el sufrimiento de otros musulmanes y que se ven a sí mismos como una gran nación. Y es justamente esta creencia en la umma lo que inspiró, por ejemplo, a 500 hombres británicos y un puñado de mujeres para hacer las valijas y emigrar a Siria. Y quiero ser bien claro en esto. Los yihadistas británicos no están en Siria de paseo. Ellos se sienten participantes de pleno derecho del conflicto. En el último año, yihadistas británicos se han ofrecido para ser suicidas, para torturar o ejecutar detenidos, como podemos ver en esta foto, en la primera ejecución del periodista James Foley. Incluso los combatientes musulmanes en Siria, las diversas facciones que pelean contra Bashar al-Assad, han llegado a decir y han llegado a manifestar preocupación sobre el extremismo de los yihadistas británicos. Ellos se consideran algunos de los más viciosos y vociferantes entre la comunidad de luchadores extranjeros que ahora está en esa zona. Y para países como Inglaterra, digo, yo hablo del caso de Inglaterra porque es el que conozco en más profundidad, porque estuve ahí y porque lo he estudiado, genera un nuevo foco de preocupación. ¿Por qué?
porque el riesgo anterior, del cual yo les hablaba cuando empezaba mi exposición, ese riesgo interno, esos emigrantes que llegan y que se autorradicalizan, estaba siendo gestionado de alguna manera, lo estaban pudiendo controlar. Había una sensación de que de alguna manera, tarde o temprano, aunque es muy difícil saber a ciencia exacta si se puede controlar totalmente, había cierta seguridad en cuanto a que el trabajo que se estaba haciendo para disuadir a esos jóvenes estaba bien. Bueno, ahora las autoridades británicas han encontrado absolutamente dificultoso la tarea de disuadir a jóvenes de afiliarse a organizaciones yihadistas en Siria e Irak, y de alguna manera ven esto como una vuelta atrás. Y aquí me quiero detener, porque yo creo, y acá es donde voy a argumentar más fuertemente, que estamos en un momento clave, como dije al principio, porque creo que lo que hoy es Siria es lo que fue Afganistán hace 20 años. Lo que hoy vemos en Siria es lo mismo que pasó en Afganistán en aquel momento, cuando lucharon contra los soviéticos, que creó a toda una generación que de la mano de Al-Qaeda se involucró en otros conflictos, como el conflicto en los Balcanes. Muchísimos yihadistas emigraron a Chechenia y bueno, a esa zona del mundo para también pelear por la yihad, y que de alguna manera esa generación que nació de la mano de Al-Qaeda en Afganistán terminó con el 11 de septiembre del 2001. La célula de Hamburgo que ejecutó, planificó y llevó adelante el atentado del 11 de septiembre era una célula inspirada en los yihadistas afganos. Y yo creo que hoy Siria presenta un escenario muy parecido. Traje algunas cifras que les puede llamar la atención. Estamos hablando de 12.000 luchadores extranjeros en Siria, pertenecientes a 81 naciones. Esto era en el mes de mayo. 20% de ellos son occidentales. Hablamos de 2.000 europeos, la mayoría franceses, 700 y 500 británicos. Y extrañamente, a diferencia de lo que ha pasado en otros conflictos, hablamos de un guarismo de entre el 10 y el 15% de mujeres que han decidido ir a Siria y unirse a las fuerzas. Y esto es un dato sorprendente porque históricamente las mujeres se han involucrado en estos conflictos y han ido sobre todo para cumplir tareas de contención y para tener hijos con los yihadistas, para tener una familia ahí, aunque resulte extraño. Pero hoy hay algunos artículos que ahí andan en la vuelta que hablan de comandos de mujeres de ISIS que no solo van a cumplir esa tarea auxiliar, sino que hoy controlan que se esté cumpliendo con la Sharia, con la ley islámica en el territorio que está siendo ocupado. Y hay otro fenómeno que también quiero nombrar, que este conflicto en Siria y en Irak trajo luchadores extranjeros con una velocidad y con unas ganas que no ha traído ningún otro conflicto en Medio Oriente en el que esté involucrado grupos radicales de este tipo. Para concluir este punto, y ya voy a ir enfilando hacia el final, no se preocupen, yo creo que estamos ante el rejuvenecimiento del movimiento yihadista. Después que termine la yihad en el Levante, otros irán a pelear en otros conflictos, algunos cansados y decepcionados, que también los hay. Hay algunos que van ahí y se dan cuenta que están peleando una guerra que no quieren pelear y que no saben cómo hacer para salir. Volverán a sus países de origen y otros se involucrarán seguramente en acciones terroristas. Entonces lo que tenemos seguramente es unos 20 o 25 años más de vitalidad del movimiento yihadista. Y para terminar quiero plantear esto, la paradoja de Occidente. ¿Qué tiene que hacer Occidente ante esta situación? ¿Por qué tiene que hacer algo? Bueno, en el inicio, hace por lo menos unos 2 meses, Occidente miraba y veía un conflicto entre sunitas y chiitas solamente. Entonces decía, ¿por qué debemos intervenir? No intervengamos. Esa era la tesitura que varios políticos y altos mandos de las potencias occidentales tenían. Bueno, hoy, con toda la movida que ha generado y con todo el bullicio que han armado, y sobre todo a partir de la ejecución, obviamente, de los periodistas americanos, Occidente lo ha mirado de manera diferente.
Y yo creo que están en una paradoja de si actuar o no actuar. Se hablaba por ahí de una coalición internacional encabezada por los Estados Unidos, pero yo no veo una estrategia a largo plazo que, más allá de este conflicto puntual, más allá de que lleguen botas al terreno, de que decidan poner botas en el terreno, de otra manera no lo van a poder parar, atacando solamente con aviones, con fuego aéreo, o armando a los kurdos o a otras facciones rebeldes. Esto no se termina, sino que es muy peligroso. Si deciden entrar en el terreno, si deciden poner las botas, lo que Obama no ha querido, va a generar nuevos costos políticos, costos económicos, y sobre todo va a generar seguramente una nueva ola de chiquilines, jóvenes o más adultos, que mirando la situación actual se inspiren en esto, y quizás algún día, si están en una crisis identitaria, en una crisis de carácter cultural, tengan esa apertura cognitiva y les resuene ese discurso yihadista y se vean alentados a actuar. Por eso, para mí es bueno preguntarse qué es lo que tiene que pasar de ahora en adelante, o qué es lo deseable que tiene que pasar. Y bueno, con esta pregunta termino por acá. Terminas por ahora, pero voy a hacer un aviso mientras le hago unas preguntas a Darío, para que no venga aquí y se siente, sino también intervenga. Para todos vosotros os ha repartido un formulario, creo, Camila, y si no, el que no lo tenga lo puede pedir, lo hacemos llegar, lo pasamos. Sería bueno que me rellenéis ahí, que pongáis los datos, el email. Aquellos que ya lo habéis entregado en otras ocasiones, no lo hagáis porque ya lo tenemos en base de datos, pero para los que nunca habéis estado en nuestras charlas, sería bueno contar con vuestro email para poder invitaros a futuras actividades. También para los jóvenes que estáis en las ADIs, que pongáis ADI tanto, tendencia o Islam. Bien, lo dejé pensando, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, lo que pasa es que primero hay que definir, bueno, si nos basamos en la definición de Martín de qué es terrorismo, ¿no? Primero hay que ver, en los medios de comunicación se le llama terrorismo a diversas cosas. Luego, en Uruguay en particular, la información internacional casi es muy poco completa, se le da muy poca importancia a la información internacional. Lamentablemente casi ningún medio tiene corresponsales extranjeros, y muy pocos medios tienen gente que se dedique específicamente a la información internacional. En Estados Unidos se le presta atención, lamentablemente, a todos estos fenómenos cuando hay alguna víctima estadounidense, ¿no? Y por eso, a pesar de que han habido, corríjame si estoy mal, pero creo que alrededor de 200.000 muertos en Siria, sí. Más de 3 millones de desplazados o de refugiados, 6 millones de desplazados en total. Son 9 desplazados, de los cuales 3 millones son refugiados. Pese a todos esos números que son realmente impactantes, y que según, bueno, lo que hace poco estuve hablando con gente de ACNUR que comentaban que nunca habían visto algo igual, o sea, a nivel de crisis humanitaria. Estados Unidos se enteró de todo esto porque decapitaron a un periodista estadounidense. Y ahí es que, y ahora Obama, yo de hecho estaba, Obama ya empezó a hablar, y está anunciando que van a bombardear y va a crear una coalición amplia para derrotar a ISIS, según dice, donde sea y cuando sea. Claro. Pero entonces, claro, el problema es ese, ¿no? Que Estados Unidos se enteró de, por ejemplo, de Al Qaeda cuando lo atacaron dentro, y se entera de Irak cuando Bush decide invadir, y realmente solo un pueblo que está tan ensimismado pudo haber creído la historia de las
las armas de destrucción masiva, ¿no? Porque no, cualquier persona más medianamente informada sobre la política internacional, y por eso el resto del mundo no puede creer que realmente la gente se creyera ese argumento. Entonces, creo que lo que falta, para cerrar, creo que lo que falta respecto a nivel periodístico sobre el fenómeno del terrorismo es más periodistas como Martín, que realmente les preocupe investigar el tema, conocerlo a fondo, entenderlo, no usar la palabra de manera gratuita, que ese es todo un tema que aparte yo quería plantearle, Martín, claro. Cuándo usarla y cuándo no. La palabra terrorista, la palabra terrorismo, que en los medios, yo por ejemplo en España, en la época que yo estudiaba allá, había una especie de pacto entre los medios de que a ETA se le llamaba banda terrorista, punto. No se le decía grupo insurgente, no se le decía rebelde, ni siquiera se le decía grupo terrorista, era banda terrorista. La banda terrorista de ETA. Esa es una forma también de vaciar de contenido cualquier acción o cualquier reivindicación de ese grupo. Entonces también la guerra es semántica, ¿no? El considerar, el hablar de terroristas y terrorismo como primera acepción cuando se refieren a un grupo, también es algo delicado. En los lugares donde yo he trabajado, en general, siempre cuando se hablaba de los distintos grupos que utilizaban el terrorismo, en algunos casos como modus operandi, se le llamaba grupo insurgente, grupo rebelde, y recién, después del 11 de septiembre, se le empezó a llamar, por ejemplo, en el caso de Al-Qaeda, terrorista, grupo terrorista, por ejemplo en el caso de CNN. En el caso de AFP, donde también trabajé, se usaba en algunos casos muy específicos la palabra terrorista, y si no se intentaba evitar. Entonces, un tema bien interesante. Y tú creerías, bueno, ya hemos escuchado a Martín, yo coincido mucho con tu opinión de que estamos en un momento muy crítico, como en su momento se dio el 11S, ¿no? Habías dicho algo así. Darío, ¿tú crees también que estamos ante un nuevo 11S? O sea, ¿merece la pena prestar atención a estos energúmenos del ISIS, del Estado Islámico, como le decimos en castellano? ¿Estamos en un momento crítico en esa región? ¿Opinas? No sé, realmente yo no soy un experto tanto como Martín, no me animaría a hablar de eso específicamente, pero sí me da la impresión de que claramente no se puede ignorar lo que está pasando en Irak y en Siria, ¿no? Sería demasiado irresponsable ignorarlo. Ahora, el gran tema es cómo. Y la paradoja que plantea Martín es la que yo siempre me he planteado, que es la que tuvo Obama en el momento de retirarse, y todo el mundo le decía bueno, pero ahora no es tan fácil irse, y bueno, y el problema es que el desastre ya está hecho, ¿no? Entonces, pero intervenir puede generar mayor desastre, y mayores resentimientos. Estuvimos juntos en el Líbano, yo hablaba ahí con mucha gente, hablé con mucha gente, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención del diálogo con los libaneses es que todos y absolutamente todos los problemas que tienen se los atribuyen a los otros. No, los refugiados ahora son un problema específico y sí les molesta mucho, ¿no? Le echan la culpa a muchos problemas. Le echan la culpa también a la guerra, pero a mí lo que más me llama la atención es que todos los problemas que tienen son siempre culpa de otros, son siempre culpa de Estados Unidos y son culpa de Israel, ¿no? Entonces le echan la culpa absolutamente de todo, de cosas que uno dice, bueno, pero los apagones no tiene la culpa a nadie, pero había 5 apagones por día, y resulta que de una u otra manera se llegaba a que la culpa era, y al punto de que, bueno, la explicación más loca que yo encontré de la persona que era nuestro chofer, una persona sí, muy interesante, era que este conflicto en Siria
había sido impulsado y creado por Occidente, que Israel estaba detrás de los líderes sunitas y chiitas para que se peleen entre sí, y que era todo para dividir al mundo islámico. Entonces, ya si llegamos a ese tipo de explicaciones es como, ¿no? Y no era una persona tonta para nada, no se imaginen, era una persona, no vamos a decir, no era universitaria, pero una persona que tenía más de 2 dedos de frente, clase media típica, ¿no? Ahí, con esto está bueno porque no pensaba hablar de esto, pero el discurso yihadista, lo que hace la yihad, es tomar relatos, historias, narrativas que generan resonancia dentro del amplio credo del mundo islámico, y lo que hacen es tergiversarlo, reducirlo, dar una versión simplista. Y la utilización de esas narrativas, en realidad lo que tienen es un fin político. Intentan explicar algo siempre a través de la confabulación, siempre la explicación es la confabulación. Y ahí, yo les voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando Bin Laden hace esas declaraciones de guerra ahí por la década del 90 a Estados Unidos, habla de una cruzada sionista encabezada por Estados Unidos. Y si nosotros tomamos el término cruzada, que se utiliza gratuitamente, es otro de los términos que se utiliza demasiado y bastante mal, las cruzadas que inició un papa europeo ahí por el siglo XI, si no me equivoco, en realidad arrasó con judíos y arrasó con musulmanes por igual. El saqueo que hay a Jerusalén en el siglo XI es un saqueo del cual son víctimas judíos y musulmanes. Entonces hay algunos términos que a veces se utilizan mal utilizados, y hay algunas ideas que a veces se ponen arriba de la mesa y que la gente no tiene por qué saberlo, pero no rastrea cuál es el origen, o no busca una explicación más amplia de esas interpretaciones, bueno, que generan este tipo de cosas. Yo, para la tesis que tuve que hacer para mi maestría, me propuse investigar por qué la yihad islámica había decidido atacar España. Porque cuando si a ustedes le hablamos de yihad, ¿qué pensarán? Guerra contra Estados Unidos, ¿no? Pero ¿por qué España? ¿Por qué el 11M? ¿Por qué el ataque a Atocha? ¿Qué tienen que ver los españoles? Muchos parten de la base de que esa decisión fue porque Aznar decidió plegarse a Bush en la coalición internacional que atacó Irak en 2003. Pero yo, estudiando este tema, descubrí que la decisión de atacar a España existía por lo menos desde el año 2002, mucho antes que incluso Bush decidiera ir a Irak, muchísimo antes que Aznar decidiera plegarse a Bush. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y bueno, y ahí entré a ver una serie de narraciones, una serie de narrativas que hablan de la época dorada del Islam en España, de todo el territorio conquistado durante 8 siglos, y cómo la pérdida de ese territorio ha traído la desgracia, ¿no? El mito del andaluz, cómo al ser barridos por los reyes católicos a partir del siglo, creo que es XV, ¿no? Sí, generó una época de catástrofe para el Islam. Ellos lo visualizan ahí, con eso y con las cruzadas. Entonces, cómo estos relatos impactan en el discurso yihadista me parece algo sumamente interesante. Yo me dediqué a verlo y se aprecia claramente, por un lado, qué es lo que dice, por ejemplo, el Corán, qué es lo que esas narraciones cuentan, y otro lado, cómo son utilizadas políticamente, cuál es el giro que se les da para generar que algunas personas se interesen por estos temas, ¿no? Sí, y siguiendo con lo que está contando Martín, yo desde hace años que ya residiendo en Egipto, todos los males del país también eran porque había un complot judeo-masónico. O sea, no lo llamaran sionista, lo llamaran judeo-masónico, pero siempre era echar balones fuera
en aquel momento lo entendíamos como parte de la estrategia de estos gobiernos dictatoriales, donde militares se habían aupado al poder tras las guerras de independencia y después se habían anquilosado, se habían anclado en ese poder. Ahora bien, eso también ha hecho que la sociedad civil árabe explotara finalmente en el año 2011, reclamando otro tipo de futuro, pero también un basta ya muy claro y muy alto para no seguir consumiendo ese tipo de patrañas, ¿no? La sociedad civil hoy claramente ya no quiere creer en ese tipo de excusas, de pretextos de por qué las cosas han ido mal o por qué la economía solamente ha beneficiado a una clase o a una élite burguesa, sobre todo cercana al círculo militar, que son los que gobiernan en estos países. Aproximadamente en Egipto se estima que el 45% de la economía está en manos de militares o de familiares de militares, es decir, es una suerte de cleptocracia. Ahora bien, retomando también algunas de las cuestiones que decían Darío y Martín, decían, esta noche Obama habló, ha dicho que va a entrar a, digamos, como sea y con lo que tenga, y van a arrasar a ISIS. No me cabe duda, siempre lo he dicho y por suerte hoy también eso está grabado, ¿no? De que he dicho más pronto que tarde van a acorralar, van a terminar con los milicianos de ISIS. Pero realmente, después de escuchar a Martín, y yo coincido, hace años, también por suerte, lo bueno de que hoy día googleas es que googleas casi todo. Entonces, ya en la Fundación Vivian Trías, año 2005, creo haber dado esta charla y después se imprimió en algún diario en aquel momento, se titulaba el artículo algo así como la desterritorialización del Islam, que es un término que me inventé yo. Antes, lo decía Darío, solo se prestaba atención cuando los muertos los ponían los de casa, pero hasta la década de, ya entrado el año, digamos hasta el 2000, hasta el 11S, los muertos los ponía en Egipto, los ponía en Argelia, con el GIA, con el FIS. Entonces ahí Estados Unidos no consideraba a estos filósofos del terrorismo como el jeque ciego Omar Abdelrahman, exiliado político luego en Estados Unidos, un terrorista. De repente, cuando le golpea el 11S, es que se dan cuenta que hay un terrorismo islámico de base islamista que también les hace frente a ellos. Esa desterritorialización del Islam, lo que yo intentaba explicar ahí en el artículo era las razones, y de hecho hay un perfil que si uno lo estudia es muy básico, y de tan básico que es, uno lo comprende. Yo, y siempre lo he dicho y lo repito hoy, uno puede comprender el fenómeno de la radicalización de los jóvenes europeos de origen musulmán, pero que no podemos perder de vista que son ya europeos, porque si vamos a hablar de los orígenes, ninguno de los que están aquí sentados esta noche entonces se consideraría uruguayo, y son todos descendientes de inmigrantes, con lo cual hoy ya forman parte de esa ciudadanía que hemos llamado ciudadanía uruguaya, ni siquiera charrúa, ¿sí? Entonces, es un ciudadano británico, lo de rapero no es para la anécdota, ¿verdad? El asesino de Foley, pero que era de origen musulmán o de una familia egipcia, anclada ya, radicada en Gran Bretaña, pero que es un problema para Gran Bretaña, pero también para toda Europa. ¿Por qué? Porque ese umbral que van cruzando los jóvenes, donde primero son inadaptados sociales o que un buen día deciden que ellos están siendo discriminados, que con razón o sin ella se sienten perseguidos, que se van alienando de su familia, de sus amigos, que encuentran una mezquita garage, una mezquita clandestina, dijéramos, una especie de reunión, y a veces ni tan clandestina, abiertamente van allí y escuchan ese tipo de discurso rancio, pero tremendamente torpe en lo intelectual, pero muy eficaz, y es mostrarles imágenes muy dolorosas, muy sangrientas, donde se ven jóvenes, niños mutilados, y se les dice que son musulmanes que están padeciendo horrores a mano de Occidente o a mano de Israel. Ese complot judeo-masónico otra vez vuelve a surgir. Eso les va comiendo el cerebro, la cabeza, de una manera tal que a su rabia, a sus ansias de venganza, se les da una especie de ventana abierta donde prácticamente se les vende el Kalashnikov o se les entrega. No voy a dar el nombre, está en esta sala, pero con un joven al que aprecio mucho, y también he de agradecer a personas que anónimamente, por ejemplo Camila, que está intentando pasar aquí con sus pantaloncitos rojos, ella ya no es tan anónima, pero Camila, que es mi asistente en el departamento, son los que también permiten que hagamos este tipo de actividades, ¿sí? Pero hay una persona que no voy a mencionar porque me interesa que continúe con su investigación, un joven de esta casa que me está ayudando a contactar a estos grupos del Estado Islámico, y aunque parezca un chiste, está recibiendo respuestas. Este chico se está haciendo pasar por una especie de converso latinoamericano,
Y yo hablando de esto con el canciller me decía, pero eso es una normal, sos una loca, ¿cómo vas a hacer eso con el joven chiquilín? Que lo van a captar, que le van a decir algo, que te van a buscar al muchacho. Entonces, bueno, realmente es interesante, pero también mete miedo, asusta ver que cuando uno empieza a bucear y a navegar, bien dicho, la navegación por internet, de esas productoras, y tenía nombres para lanzarle, por ejemplo, a Darío. O sea, tenemos productoras como el Hyatt Media Center, pero tenemos otras, no solo en Gran Bretaña, sino también en Francia, que son las que están elaborando esos vídeos que no tienen nada de casero, es decir, tienen un material y una sofisticación que evidentemente hay gente de audiovisual ahí detrás, vosotros lo sabéis, que entendéis de eso, es vuestro métier, pero a ver, que ellos, los terroristas del Estado Islámico, justamente buscan hacer esas imágenes, buscan difundirlas en las redes, cuando se les cierran las redes tradicionales como por ejemplo YouTube o Facebook o alguna de estas, buscan alternativas, y finalmente este joven que me está ayudando ha logrado respuestas, y cuando les dice ¿cómo hago para alistarme?, le dan respuestas, le dicen a qué frontera tiene que ir. Claro, después tendríamos que entrar a averiguar si son verdades o no, si esas respuestas las está escribiendo algún fantasma por ahí perdido, pero lo importante a destacar es que en las redes sociales hoy uno encuentra de todo, hasta la manera de cómo debes hacer para llegar a Siria, para llegar a Irak y alistarte al Estado Islámico. Y también hay un tráfico de pasaportes europeos, es decir, una vez que llegas allí te requisan, te sacan tu pasaporte y lo venden por miles y miles de dólares, que es otra de las maneras de financiación de este grupo Estado Islámico. Entonces, yo lo que quería decir en ese punto es, y Martín lo graficaba muy bien, si encuentran, como tú dijiste, esa crisis identitaria y de repente encuentran, usaste otra palabra, una apertura cognitiva, dijiste, ¿no? Y pueden encontrar, lo que yo digo, van cruzando umbrales, se van radicalizando al punto de que un día ya no viven con los padres, o si viven con los padres no saben nada de la vida de los hijos, los famosos lobos solitarios, que luego no están tan solitarios, podrás hablar de eso un poco. Pero a ver, estos jóvenes que se van radicalizando y que un buen día entienden que lo único que cabe hacer es atacar al enemigo, y el enemigo número uno va a ser Estados Unidos, su aliado en la región Israel, y en tercer puesto pues vienen los cristianos, los que no practican bien el Islam, los tibios o los musulmanes diet o los musulmanes light. En fin, no tenemos cómo salvarnos, porque si no entramos en una categoría, entramos en otra, ¿verdad? Y eso es lo peligroso. Y ahí es donde va mi pregunta para Martín, para Darío. ¿Podrá Obama eliminar a los radicales del ISIS? Momentáneamente sí, transitoriamente vamos a acabar con la amenaza. Pero ¿qué tan mal hemos trabajado las políticas de integración? Y eso sí es una pregunta para todos ustedes, porque Uruguay, país a donde llegaron muchísimas culturas, muchas expresiones de fe distintas, supo integrar a sus migrantes a través de una escuela pública, gratuita, laica, se sistematizó esa homogenización de la sociedad. Pero hoy, en una sociedad globalizada y post-multiculturalista, porque tú hablabas del multiculturalismo que no funcionó, os acordaréis, los más mayores, o los que vivíais en Europa en aquella época, muchos viajaríais seguramente, Darío estaba, yo creo, en España, en otro sitio, era moda, o sea, estaba bien decir nos gusta la comida hindú, nos gusta la música africana, aunque nadie entendiera nada. ¿Cuántas veces nos hemos fumado 2 horas de batucada, de tambor, que no te gusta, pero estaba bueno porque era de progre y era multiculturalista el decir que nos gusta la comida india, aunque sea picante, y estés allí llorando, ¿verdad?, mientras comes, ¿verdad? O el cine iraní. A ver, el cine iraní es una cosa que podrá tener muy buena factura técnica, pero es bastante triste, bastante lacrimógeno y te deja con un bajón un viernes a la noche que es tremendo, ¿verdad? Yo cada vez que he lanzado aquí, no hay nadie ahora en este momento, en la sala sí, creo que Graciela, pero cuando tuvimos aquel curso, taller de cine, literatura y cine iraní sobre todo, hubo gente en la clase que me dijo: Susana, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué me quieres tan poco? Me voy a mi casa que realmente voy acongojada con estas películas. Sin embargo, el cine iraní sigue cosechando premios internacionales. Bueno, hoy estamos en las antípodas de ese multiculturalismo, e incluso me atrevo a decir que en algunos países estamos en el monoculturalismo, donde lo que se ha exacerbado es el sentimiento nacionalista, xenófobo, racista. Por ejemplo, Amanecer Dorado en Grecia, tras la crisis financiera, pero también los grupos filonazis, por ejemplo, Breivik en Noruega y también en Alemania, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual, a mí me parece que es muy peligroso no reflexionar, y ahí nos toca a todos reflexionar,
¿Qué vamos a hacer con aquellos migrantes que llegan a nuestra tierra? ¿Qué políticas de integración tenemos para no repetir errores, por ejemplo, y horrores de Europa? Puesto que el modelo asimilacionista de Francia fracasó, el modelo multiculturalista de Inglaterra o de Suecia también anda tambaleándose, en el caso de Gran Bretaña mucho más, con lo cual, Martín, a mí me gustaría que nos des tu opinión, porque para combatir a ISIS no solo se puede combatir en el plano militar, eso es en el corto plazo, que es mucho lo que... En este sentido me parece que el que ha hecho mejor las cosas, aunque resulte extraño, es Estados Unidos. Estados Unidos es un verdadero melting pot, como le dicen los americanos. Es una sociedad de inmigrantes. Y a pesar del ejemplo que yo mostré de los Tsarnaev, son, diría, una excepción en lo que es Estados Unidos, porque realmente es el país que, quizás no tanto ahora o en los últimos 5 o 10 años, pero buena parte de su historia como país de inmigrantes ha hecho las cosas mucho mejor, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, donde uno percibe que los gestos existen. En Londres, perdón, en Inglaterra, por ejemplo, muy famoso la comunidad que ustedes pueden googlear, se juntaba en Finsbury Park, la mezquita de Finsbury Park, que de ahí salieron algunos de los extremistas más renombrados de la última década, o Luton, que había una comunidad de musulmanes muy importante que también en su momento funcionó como un semillero. Y a mí en realidad me genera sensaciones diversas, porque bueno, muchas veces íbamos con mi esposa en el subte y mirábamos para todos lados. ¿Cómo que esposa? Cuando yo te conocí no estabas casado. Bueno, los tiempos, cambios, Martín. Los tiempos han cambiado. Ahora que yo me separo, vas y te casas. No puede ser. Bueno, perdiste tu oportunidad. Pero íbamos en el subte y mirábamos a nuestro alrededor y veíamos gente toda diferente. Realmente mirábamos los niños como acá hacen los paseos escolares que van en filita, y nosotros mirábamos la filita de niños y eran todos diferentes. Entonces hay cosas que no se explican, porque de alguna manera yo siento que en Londres, donde yo viví, están de alguna manera viviendo siempre con el diferente, han aceptado el diferente de una manera incluso mucho más tolerante que lo que he visto en Uruguay en los últimos meses. Y por otra parte, uno también se encuentra con cifras, y a veces las cifras hablan, de cuando hablamos de desempleo, de cuando hablamos de quiénes son los que ganan menos, de cuando hablamos de los trabajos que hacen, donde se puede llegar a concluir que hay algún tipo de discriminación voluntaria o involuntaria, o cuando el tema de la falta de empleo se pone arriba de la mesa, los ingleses enseguida hablan de los inmigrantes que tienen ahí, obviamente, como ha pasado en todos lados. Pero bueno, yo no tengo claro cómo se soluciona eso. Realmente me parece un tema muy complejo. Creo que las políticas de integración han fallado claramente, en Europa sobre todo, que ha llevado la bandera del multiculturalismo para arriba y para abajo. Esas políticas de integración no han sido efectivas. Hay personas que se sienten alienadas, como hay también casos exitosos, no podemos generalizar. Pero a mí me genera esas dos sensaciones. Por un lado, el acostumbramiento a vivir con el diferente, y por otro lado, ver cifras de desempleo y que siempre son los mismos los que están ahí abajo. Un detalle, que en realidad es un problema periodístico ese. Cuando hablamos de las personas que se unen a grupos terroristas, cuando hablamos de los extremistas, cuando hablamos de las personas que toman determinadas decisiones, son siempre una ínfima, una gran, no sé, como minoría. O sea, las grandes mayorías en realidad quieren vivir en paz, no quieren problemas, quieren trabajar, tener su familia, que sus hijos estudien y vivir tranquilos. Las grandes, enormes mayorías quieren eso. Son unos pocos en realidad. Incluso ISIS, con su enorme poder de reclutamiento a través de redes sociales y demás, son una minoría. Lo que pasa es que hacen muchísimo ruido, y es lo que queda, ¿no? Es lo que trasciende, y es lo que lamentablemente después tendemos muchas veces a generalizar por eso. Y yo quería
redondeando la idea que había dicho, que puedo comprender, porque si no luego se va a quedar grabado y no termine la frase, puedo comprender el proceso de radicalización, que no significa que justifique o que tome por válidas las excusas que los radicales, los terroristas dan para su objetivo. Porque como dijo Martín, ellos creen, no se autoinsultan a sí mismos, no se clasifican como terroristas, sino que ellos creen que están en una lucha donde el objetivo vale la pena los medios a utilizar. Entonces, en ese sentido, como están ya tan alienados de esa realidad, no lo ven como un acto de venganza fútil o estéril el decapitar cabezas, si es que realmente ocurrió todo esto que se nos dice que han hecho con mujeres violadas, con niños cuyas cabezas han sido empaladas, etcétera. Horrores que más vale no difundir, y aprovecho el micrófono también para decir que todos, sobre todo los más jóvenes, debéis tener un proceso de autocontención, lo que os he dicho en clase que yo llamo la enmienda intelectual, ¿verdad?, para no difundir imágenes que también hieren la sensibilidad del otro, pero que además estamos contribuyendo a esa cobertura que ellos buscan al realizar ese tipo de vídeos. Hay preguntas, pero son pocas, algunos son comentarios. Si todavía alguien tiene ganas de preguntar algo más, hacen llegar por favor el papelito a Camila, que está por ahí recogiéndolos, o de este lado a Martín, que me está ayudando aquí. Entonces, una pregunta, la vais peloteando ambos. ¿Se puede decir que los países que compran el petróleo y gas de ISIS son cómplices y los apoyan? ¿Se puede incidir sobre ellos para dificultar su financiamiento? ¿Qué pensáis, Martín? A ver, periodista, ¿quién responde? Yo la verdad no sé quiénes son los países que compran. Ahí hay un problema. Yo creo que, la venta que hacen tiene un carácter ilegal, así que partimos de esa base. No sale a la luz quiénes son. No me cabe duda que aquellas corporaciones o instituciones o países o quien sea que lo compra, no creo que esté a favor de su causa, no me animaría a decirlo, no tengo elementos para decirlo, pero sí de alguna manera indirectamente lo está apoyando, ¿no? Que no tenga quizás que no tengan la decisión de hacerlo no quita la responsabilidad que tienen en hacerlo de alguna manera, pero yo sinceramente he leído mucho sobre cómo se hicieron de ese petróleo, de cómo de alguna manera lograron captar los recursos y las ganancias que le deja, pero hasta ahora no encontré una sola línea de quiénes son los que lo compran. Yo diría que para aquellos países que se compruebe, países musulmanes que se compruebe que han estado financiando a este u otros grupos, porque siempre insisto mucho en las clases en que ayer era el problema de Al-Qaeda, hoy es el Estado Islámico, pero nos estamos olvidando de la urdimbre terrorista que recorre todo el mundo. Es decir, tenemos que hablar de Al-Qaeda en el Magreb, es decir, en el norte de África, sumando también a Mali. Tenemos que hablar de Al-Qaeda en la península arábiga, en Yemen, en Somalia, Al-Shabaab, por ejemplo, Boko Haram en Nigeria. Es decir, tenemos la Lashkar-e-Taiba en Pakistán, en Afganistán los talibán, pero también a caballo de la zona AFPAC, Afganistán, Pakistán, están los talibán. Tenemos también Abu Sayyaf en Indonesia, en Filipinas sobre todo. Claro, Jamaat Islamiyah. Hay una plétora de organizaciones con ideología islamista igual de radical que la del Estado Islámico y la de Al-Qaeda, con más o menos medios y finanzas para poder volcarlas al terror, pero es por eso que nuestra mirada no debe ser reduccionista, no debe ser simplista, y desde luego no seremos nosotros, ciudadanos de a pie, los encargados de investigar esto, pero los servicios de inteligencia tienen que entender que no es solo un problema, ojalá fuese solo el problema del Estado Islámico, porque entonces sería muy fácil eliminarlo de raíz. Pero vuelvo a insistir en esto: ¿qué tan mal ha trabajado Gran Bretaña los valores de su sociedad occidental, las políticas de integración, que ha producido esta suerte de desafectados de su sociedad, de alienados? Y lo mismo ocurre en Francia, pero también está pasando con ciudadanos de Ceuta y Melilla que son españoles pero que tienen un origen marroquí, sin querer hacer aquí una estigmatización del colectivo marroquí, para nada. Pero claramente tenemos entonces que tener en cuenta en América Latina esos ejemplos, porque hay países con masa crítica, no es el caso de Uruguay, por cierto, pero con masa crítica o comunidades árabes y musulmanas. Pero ojo, que también están los conversos, y de eso no hemos hablado. Hay jóvenes que, no perteneciendo a la familia del Islam,
un buen día también en ese proceso de búsqueda de otro yo, búsqueda de otro asidero espiritual, encuentran respuestas a sus interrogantes en el Islam y entonces caen también en las fauces, en las redes de estos grupos terroristas, y por eso hay que tener también en cuenta este tipo de situaciones en América Latina. Pero además, porque también existe otro fenómeno que es difícil de combatir, tan difícil como el terrorismo, que es el narcotráfico. Entonces hay redes de narcotraficantes en América Latina que utilizan estos grupos terroristas para introducir su mercadería en Europa, por ejemplo, y a cambio les pagan dinero, porque los grupos terroristas quieren volver al séptimo siglo de la era cristiana y practicar el Islam como lo practicaba Mohammed, pero mientras tanto bien felices y contentos que están de comprar armas, de tener GPS, de tener una 4x4, porque el terror también precisa de buenas arcas. Unidos a sí mismo. O sea que, bueno, digamos, si queremos las teorías conspirativas, todo es posible. Pero yo desconfiaría. Para empezar, a mí no me gustan las teorías conspirativas justamente porque son demasiado simples. Pero además, porque si realmente creyéramos que pudieran ser posibles, no se explica algo tan burdo como la invasión a Irak. Yo como periodista exijo datos, pruebas, elementos. Hay otra pregunta y luego tengo algunos comentarios. ¿Qué papel cumplen hoy en el terrorismo los señores de la guerra, entrecomillado? Me refiero, dice la persona, a aquellos que están en el negocio de las armas vendiéndoles al cliente de turno. ¿Qué opináis? ¿Has podido leer algo de eso? En realidad hay dos asuntos acá. Uno que tiene que ver con el tráfico ilícito, ¿no?, de armamento, que sí, que cumplen un rol fundamental en estos casos. Yo estudié muy de cerca el caso, por ejemplo, de cómo los que perpetraron el atentado de Madrid se hicieron de la dinamita que necesitaban, del material que necesitaban para hacer explotar en los trenes de cercanías. Y bueno, la persona que le vendió ese material sabía desde cierto lugar a lo que estaba destinado. En ese sentido fue cómplice, incluso fue a la cárcel en el juicio. Pero en realidad, si vemos el caso del Estado Islámico hoy, es un armamento que prácticamente han robado, como digo, y como ha crecido tanto el grupo, y han podido hacerse de las armas que estaban ahí, que son armas del ejército iraquí, en definitiva. En ese sentido yo no creo que hayan tenido demasiada necesidad de negociar o de vincularse con agentes terceros, ¿no?, o externos a sus preocupaciones. De todas maneras, justamente que exista este tráfico ilícito de armas y que siga existiendo en el mundo y que se posibilite, alimenta a estos grupos radicales que la tienen mucho más fácil para hacerse de los elementos y de la operativa necesaria para llevar adelante un atentado que es bastante más difícil de lo que imaginan en realidad. Muchas veces cuando se habla del riesgo y de la alerta roja, y de que en cualquier momento puede pasar, no es tan fácil hacer un atentado. Se tienen que dar bastantes condiciones, tiene que haber un conocimiento bastante detallado, por ejemplo, para ir a un subte y poner una bomba en un país controlado y muy controlado, como es Inglaterra, y eso te lo hacen saber en cada momento, de que te están mirando. No es tan fácil ahí poder manejarse con ciertas libertades, de manera que hay varios mitos también en torno al terrorismo, de la misma manera que otro de esos mitos, y es lo que me gustaría dejar claro también en esta charla, es que no se vayan con la idea de que un terrorista es un loquito, como decimos, ¿no?, un loquito suelto que de un día para el otro decide ir y inmolarse, ¿no? Que hay un proceso que dura 3, 4 años, y que en realidad tiene su desarrollo, y que se puede explicar solamente desde esta perspectiva. No existe el que de un día para el otro decide
cometer un atentado. Porque muchas veces cuando hablamos de terrorismo, y Darío me preguntaba también cómo definirlo, cómo llamarlo, muchas veces caemos en la idea de que, bueno, de un día para el otro se levantó, le lavaron la cabeza, ¿no? El término, le lavaron la cabeza. Eso no existe. En realidad, digo, lo que sí existe, lo que existe es un proceso largo que puede culminar o no en terrorismo. O sea, es una especie de línea de tiempo, por eso yo decía cruzar umbrales, cruzar puertas. Vas abriendo una puerta, cerrando otra, abriendo una puerta, y es una captación que se hace. Están los ángeles de la guarda, está toda la fase de debilitar a la persona, incluso en algunos grupos, no necesariamente pertenecientes al Islam, se les da poca comida para tenerlos mucho más débiles y de esa manera entonces someterlos de otra forma. Ese ángel de la guarda que te toca y te dice yo atravesé problemas como los tuyos, y se va haciendo amigo de la persona, su confidente, pero también lo va dirigiendo. En fin, eso está hoy muy estudiado a partir del 11 de septiembre, pero igual no estamos respondiendo lo que decía Martino, que también hablábamos con Darío. Bueno, ¿cómo resolver el problema? Atacamos militarmente, pero ¿y después qué más hacer? La solución no debería ser militar nunca, y creo que ahora el gran desafío que tiene Occidente es buscar otro camino, porque otro tipo de caminos que tengan que ver más con la zanahoria que con el garrote, y con lograr crear condiciones de vida en esos países que haga que la gente no se deje llevar por la desesperación, porque alguien tiene que estar muy desesperado para entrar en esa lógica, ¿no? Pero además hay otro segundo desafío que me parece que enfrenta ahora países como, por ejemplo, como Gran Bretaña, que es ¿qué va a pasar ahora con las comunidades musulmanas que viven ahora y que sí están integradas, que son la mayoría? ¿Cómo las va a tratar la sociedad, el resto de la sociedad? ¿Los van a discriminar, no los van a discriminar, los van a... o sea, es un desafío, porque si no resuelven bien eso, puede ser peor, ¿no? Puede generar más gente con resentimiento y demás. Entonces es un lindo problema, un lindo desafío que se enfrenta ahora, que es el mismo que tal vez que se enfrentó Estados Unidos después del 11 de septiembre, ¿no? Con las comunidades musulmanas que vivían en Estados Unidos, y que fue un momento complicado. Era complicado ser musulmán en Estados Unidos en el 2001-2002. Bueno, ¿cómo enfrentar eso para no generar peores consecuencias? Al hilo de los comentarios que había hecho Darío, pero también me incluyo yo ahí, aunque no esté mencionada, sobre los problemas que los libaneses nos decían ahora en nuestra visita, de que, digamos, culpaban a otros por sus problemas. Nos dicen, lo siento, pero los libaneses saben muy bien que la falta que hay es de los votos que tuvieron en las elecciones de diputados. Se refiere, por ejemplo, supongo yo, a que en el caso del Líbano todavía no hay un presidente porque no se han podido poner de acuerdo. Y dice, es importante conocer más sobre los problemas del Líbano político antes de poder opinar o pasar alguna opinión. Evidentemente, y en ninguna charla, sea de 2 horas o de 20 horas como tenemos en los cursos, podemos cubrir toda la casuística, todos los problemas que hay en Oriente Medio hoy. Pero sí es algo que hemos recibido de primera mano personas como Darío, como yo, que nos hemos esforzado por entrevistar a gente, porque a mí también estos viajes me permiten hablar con profesores de universidad, hablar también con seres de a pie, con ciudadanos comunes que también tienen algo que decir al respecto de lo que les está tocando vivir. No, y Ali, sí. No, yo tengo clarísimo la complejidad de los problemas del Líbano, ¿no? Y también tengo clarísimo que buena parte de esos problemas sí son importados. Claro. Lo que pretendí de alguna manera con la caricaturización de ese fenómeno que yo noté de echar la culpa de algunas cosas que sí claramente no tiene la culpa nadie más que los propios libaneses. Pero evidentemente el Líbano es un país tan complejo. Digo, unas cosas que aprendí ahí fue el enorme desafío que tiene este país, y la enorme riqueza también que tiene, ¿no? Y que lo convierte en un lugar tan complejo y tan difícil de gobernar también. Sí, y yo quiero hablar, porque veo la hora y me voy poniendo nerviosa, pero quisiera agregar que siempre lo destaco, los que me habéis oído en radio últimamente al regreso, lo he dicho, la resiliencia del Líbano, que hay que elogiarlo, ¿no? Un país del tamaño del departamento de Florida y que está resistiendo los embates no solo de la llegada masiva de refugiados. Ya dije que vamos a hablar, y para la persona que plantea la pregunta retórica
sobre si las autoridades uruguayas han visitado barrios de Uruguay donde los niños y sus madres sufren carencias antes de atraer a los niños sirios. Me reservo otro día que va a ser seguramente el 16 de septiembre. Tenemos 2 charlas más de entrada libre, ¿no? El 16 de septiembre y también el 30 de septiembre. Claro, los que habéis tenido que sentaros en el suelo seguramente no querráis venir, pero la idea es que vengáis todos los que estáis invitados. Pero ahí vamos a hablar de los refugiados, de la tradición del Uruguay, qué leyes existen, cómo se ha recibido históricamente a refugiados, pero también voy a ser mucho más explícita y tenemos mucho para decir. Quizás sí le dé la opinión, luego Darío piensa una respuesta desde tu faceta periodística, pero también humana, ¿por qué había que ayudar a estas familias sirias? ¿A estas o a otras? Digo, ¿por qué había que traer sirios? Yo me reservo para explicarlo, ya lo he dicho por activa y por pasiva, pero lo haré en esa charla. Ahora, volviendo al tema del Líbano, de elogiar entonces el esfuerzo que realiza el Líbano para no dejarse absorber por la guerra de Siria, para también repeler el ataque y sobre todo la penetración en su territorio a principios de agosto en una zona que se llama Arsal de los milicianos, los combatientes del Estado Islámico, que también ya están presentes en territorio libanés, y eso hay que elogiarlo. Por eso la pregunta de la persona que dice: ¿se conoce la iniciativa del Líbano ante Naciones Unidas para constituirse como lugar para el diálogo en un país donde hay distintas poblaciones de Medio Oriente? Sí, en esta casa la conocemos porque esta persona dice, estuvo en Uruguay la persona se llama doctora Gita Jurani, algunos estuvisteis con ella, y fuimos los primeros en traerla. Antes de ir al club libanés, amigo mío, estuvo aquí, no en esta sala, pero en una sala de ISD, dando justamente una charla, la primera de este ciclo de reflexiones sobre el futuro de Oriente Medio. Entonces la conocemos, a mí me falta todavía firmar esa petición, pero todos aquellos que estéis interesados podéis entrar a la página change.org, o sea, cambio.org, y ahí firmar. Y primero tenéis que enteraros de qué es la propuesta, pero básicamente el Líbano es un cruce de caminos, pero de culturas, es una encrucijada cultural, étnica, confesional, y ellos apuestan a hacer valer eso en Oriente Medio y ser un centro de diálogo por la paz. Y ellos plantean algo que es muy lógico, que dicen que ese centro no esté siempre en Oslo, que no esté en La Haya, que no esté en Europa, sino que esté en tierras de Oriente Medio. Y ahora que he ido al Líbano, yo me resistía, porque los libaneses, yo siempre lo digo con mucho cariño, Dani, estás por ahí, no te miro, pero los libaneses son los porteños del Oriente Medio, pero tienen razón para ello, ¿verdad, Darío? Y las mujeres son las porteñas de Oriente Medio, ¿verdad? Son lindas, se producen, se arreglan, pero también tiene toda la gastronomía que conocemos de Oriente Medio, tienen también esa presencia todavía de un 20% de cristianos que hace que Beirut respire otro tipo de atmósfera, otra mezcla y otra libertad que no se ve, por ejemplo, en Dubái, donde también pude vivir. Con lo cual, claro que lo conocemos y entendemos lo difícil que ha de ser vivir en el Líbano con este vecindario tan al rojo vivo y sobre todo tan convulso. Pero hay una pregunta que no la vamos a poder, Jorge, tampoco te miro para no dejarte ahí clavado, dijéramos, pero no vamos a poder responder todo esto ahora, hacia dónde se dirige el terrorismo actualmente, pero ahí partimos de que hay que definir qué llamamos terrorismo, ¿verdad? Porque habrá terrorismo de Estado, habrá terrorismo nacionalista, habrá terrorismo liberador o espiritual, como podríamos de alguna manera creer que estos del Estado Islámico y Al-Qaeda están realizando algún tipo de combate para instalar una nueva forma de espiritualidad, una nueva cultura, un nuevo califato, pero claramente yo creo que hay distintos análisis en lo que hace y respecta al terrorismo internacional, pero lo que sí vemos es que están tomando cada vez más fuerza esos grupos que crecen como ráfaga, como decía antes Martín, que dice crecen así como una explosión, y que tenemos que ver de dónde sacan la financiación, cómo hacen para captar tantos jóvenes que se pliegan a esa causa. El terrorismo de corte nacionalista, como en su momento fue ETA o el IRA, ha ido languideciendo, por suerte ha ido cayendo, por suerte, porque también lo hemos padecido. La que habla nació en el País Vasco, luego por suerte no me tocó de cerca, ni a mí, ni a mi familia, ni a gente querida, pero sí que vivimos situaciones donde no es deseable vivir con ese miedo, ¿no? Ahora, esto lo vamos a dejar para otras futuras clases. Hoy se trataba así en ese título queríamos esbozar hacia dónde va el terrorismo, pero sobre todo focalizándonos en la zona de Oriente Medio. Darío, ¿por qué había que ayudar a los niños sirios? Tú que has estado con ellos tanto como yo, casi. ¿Por qué había que traer niños sirios y familias sirias? Por muchos motivos.
Primero por lo que dije algo, porque dije antes, porque nos encanta, en general a los seres humanos nos horroriza las guerras, pero creemos que no podemos hacer nada, y en este caso podemos hacer algo muy concreto, que es evitar que al menos 120 personas la sufran, porque esta gente no tiene a dónde ir, no puede volver, lo perdió todo, y no tienen a dónde ir, ¿no? Ya no consiguen trabajo, ya no tienen cómo vivir donde están, porque además, no sé, mis abuelos fueron refugiados de alguna manera en Uruguay, escaparon de una guerra, escaparon de un exterminio y llegaron a Uruguay, y Uruguay les dio la bienvenida. Hoy son otros los que necesitan de esa ayuda, y Uruguay hasta la década del 60 fue un país receptor de inmigrantes, receptor de refugiados de todo el mundo, y en realidad no estamos, si esto sale bien como creo que va a salir, y por aparte es un proyecto que lo vi de cerca y que estamos y trabajando mucho, ¿no? Sí, realmente, mucho. Hay muchísimo más trabajo del que la gente se imagina detrás de todo esto, hay mucha gente trabajando detrás de todo esto, y esto de alguna manera es ir a las raíces de lo que es Uruguay, o sea, es el origen, esto es Uruguay, o sea, Uruguay se creó así, siempre fue eso. Contestaré la pregunta, porque esa pregunta tiene una respuesta, ya la he dado en televisión, en radio, pero hay otro matiz que las personas que cuestionan esta iniciativa pierden de vista, y que lo suelo repetir bastante, al menos en clase. Uruguay hoy está entrando en otras ligas. Alguien dirá, Susana, con 120 personas no podemos hacer la diferencia. Yo hoy estuve de mañana contigo, estuve de mañana, de tarde en un taller que vinieron suecos especialmente del gobierno, enviados para intentar tener ese trabajo de interacción con comunidades locales, pero con referentes gubernamentales en Uruguay, aquellos que están más vinculados al proyecto y que van a tener que trabajar con la población siria que se va a reasentar voluntariamente en Uruguay, eso es importante destacarlo. Entonces, ellos mismos no dejan de dar gracias al Uruguay por su esfuerzo, porque alguien puede decir, 120 personas no es nada, si hablamos de 9 millones de desplazados y refugiados, claramente no estamos salvando al mundo, no estamos salvando a Siria, pero fíjense que es prácticamente la mitad del país, un poquito menos de la mitad, eran 23 millones de sirios, 9 millones y medio largos, casi 10 millones de personas desplazados de sus hogares. Es una aberración. Para mí, para Darío, que hemos estado sentados, hablando, que he tenido a esos bebés en la mano, que he estado conversando con mujeres que sé que no van a venir y que yo sabía que era muy difícil que vinieran, la etiqueta refugiado no cabe, señores. Tienen nombre, tienen apellido, son ojos, cara. Cuando alguno de mis chicos en clase se siente mal y le digo, ¿tienes fiebre? ¿Lo atiendo a él o atiendo a todo el Uruguay? Cuando ustedes tienen hambre, ¿comen solamente ustedes o alimentan al Uruguay primero? Si ayudamos a salvar a una persona, a una familia, ya estamos haciendo lo que podemos hacer. Mucho mejor es eso que cruzar los brazos y escudarnos en decir, aquí también hay pobres, aquí también hay niños necesitados. Aquí hay un Estado. Luego podemos ver las fallas de ese Estado. Aquí hay centros CAIF, hay un INAO, hay gente que se dedica a trabajar con la infancia y no tiene por qué dejar de hacerlo. Pero es que en Siria hoy no hay un Estado responsable que se ocupe de sus ciudadanos porque están en guerra. Y cuando llegan al Líbano, el Líbano tiene muchos otros problemas, pero uno de ellos es qué hacer con tantos refugiados que están ya superando el número de libaneses en algunas aldeas. Por ejemplo, en el Valle de la Bekaa, donde fuimos. Entonces, hoy un tercio de la población residente en Líbano es refugiada siria. ¿Comprenden ustedes eso? Que en la frontera todos los días, llegan entre 5.000 y 9.000 personas y nosotros estamos cuestionando 120. ¿Qué harían ustedes entonces si mañana planteamos traer 1.500? Ahora, para mí... 50.000 como Suecia. Claro, 50.000 o más. Para mí ya es importante saber que viene Karima, que viene con sus hijas, con Fátima, con Hanan. Para mí es importante saber que estamos ayudando a la familia X, al Tobal, ¿verdad? Tengo todos los nombres en la cabeza. Para mí ya no es una mera etiqueta, son personas con las que conversé, son personas con las que empeñé una palabra. Si tú vienes al Uruguay vas a encontrar esto. Entonces lo que pido es un espíritu solidario, porque si vemos la tristeza de esos padres que han tenido que sacar a sus hijos del colegio, si vemos a esos niños que son igual de sanos que los nuestros, pero que ya no sonríen porque están deambulando de un lado al otro, paseándose por consulados a ver si les dan una visa humanitaria, entonces si no hacemos nada ante ese dolor, nos estamos deshumanizando. Y yo creo que ninguno de los que está aquí en esta sala quiere esa etiqueta para sí mismo.
Así que yo creo que hay muchas razones, pero para mí se trata de ser solidarios con el prójimo, de tender la mano y luego hacer que esas personas se sientan bienvenidas en nuestro país, como me habéis hecho sentir a mí, y que después sí tendrán que cumplir con las normas vigentes y adecuarse y adaptarse a la legislación, pero también a los usos y costumbres. Pero me parece que tenemos que apartar un poquito esos cuestionamientos un tanto a veces simples o egoístas, porque aquí hay un Estado y vamos a hacer que tenemos que pedir que funcione, tenemos que pedir a los padres de esos niños que no están cubiertas sus necesidades que se hagan cargo, porque hay una patria potestad y deben responder a ella. Pero en el caso de la crisis de Siria, déjenme decirle, es triste escuchar de gente que estudia esto que va a durar 10 años más. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que va a ocurrir? O sea, es una generación de jóvenes entera perdida que no está acudiendo a las escuelas. Y es ahí donde crecen los resabios, los fundamentalismos, los odios. Ahí es el caldo de cultivo, el germen mejor que podemos encontrar para producir después los terroristas del ISIS de mañana. Así que ya solo por eso tenemos que ayudar, ¿sí? Pero bueno, hablaremos de refugiados, hablaremos de detalles de este plan de acogida voluntaria, de reasentamiento voluntario, y créanme que las familias que vienen, hemos estado ambos con ellas, pero yo los recibía primero en la embajada, los entrevistábamos, les dábamos un pantallazo de lo que es el país. Son familias como cualquiera otra, de gente trabajadora que quiere salir adelante, que no pedía plata, no venían pidiendo dinero, lo que querían saber es dónde queda Uruguay, cómo se vive en Uruguay, qué sistema de salud tienen, qué sistema educativo, gente muy sencilla y corriente que lo que quiere es un nuevo comienzo en su vida. Yo quiero simplemente agregar una cosita, que en realidad, además, lo Uruguay no solo es válido por lo que hace Uruguay, sino por el potencial inspirador que tiene para otros países, sobre todo América Latina, que eso es lo que ACNUR, ¿no?, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más destaca. Y bueno, claro, está bien, son 120, pero lo importante acá es que también como esto lleva a otros países, ya Chile, ya hasta Brasil, están diciendo que van a hacer lo mismo, entonces eso también es... Brasil ha dado ya 4.200 visas humanitarias para sirios, y hay 1.200 en este momento, o sea, tengo las cifras, ahí no me van a pillar en falso, pero además decirles que lo que no terminé de hablar, estamos entrando en otra liga, ¿verdad?, porque el Uruguay ahí se posiciona con países de larga tradición en recibir, por ejemplo, refugiados, como es Alemania, como es Suecia, como es Finlandia, como es Noruega, como es Australia. Y ustedes dirán, ¿y eso de qué nos sirve? Bueno, el Uruguay, si quiere pelearla en los ámbitos internacionales, tiene que demostrar estatura, tiene que demostrar también que está a la altura de las circunstancias. Y recibir ahora a esta tanda de refugiados sirios ha sido también una vanguardia a nivel de América Latina, y por eso es que me llaman de radios varias de Venezuela. Si no, ¿por qué otra razón me van a llamar para enterarse de esta iniciativa del gobierno uruguayo? Bueno, señores, los veo muy sentados, algunos ya se han ido yendo, pero son las 21:16. A menos que tengan una pregunta muy urgente, yo quería agradecer realmente a todos ustedes. Si me das un minutito solo para agradecer, Virginia, a los compañeros de mesa que gentilmente me acompañan hoy, porque también debo agradecer que Darío me descubrió, ¿verdad?, hace ya años cuando empecé con TNU, ¿te acuerdas? Y tú siempre me dijiste, y lo valoro, que dijo, él era el jefe de los informativos, ahí dijo, cuando pueda te voy a contratar, te voy a tener en la noche en una columna de Internacional. Y eso se cumplió, finalmente pude entrar, y ustedes saben que tengo esa columna 2 veces por semana, que ahora lamentablemente, para que vean, ¿no?, en septiembre, durante este mes de septiembre van a estar con una columna económica, con lo cual no voy a estar los miércoles, perdón, era cuando se emitía, miércoles de noche, retomamos en octubre, pero para que vean que lo internacional a veces es lo que bajan primero, ¿no? Deporte no se le ocurre a nadie bajarlo de la grilla, en cambio lo internacional, con todo esto que está pasando, sí. Agradecer a Darío entonces que haya aceptado venir con ningún preaviso a acompañarnos y a dinamizar este debate. También agradecerle muchísimo a Martín, es un enorme orgullo, a pesar de que te hayas casado, muchacho, felicitaciones, pero es un enorme orgullo porque del 2006 aquí ha llovido mucho en Uruguay, también ha corrido mucha agua bajo el puente, pero me siento muy orgullosa porque creo que en parte contribuí a alimentar ese granito de interés que tenías por el Oriente Medio y esa formación que luego ya me contarás, no lo digas aquí, si te sirvió o no lo que aprendiste para poder empezar tus estudios allí en Londres, y que es muy inspirador, creo, para todos los jóvenes que nos acompañan, para Camila, para Martín, que me están ayudando a diario en el departamento. Y nada, recordarles que las próximas 2 charlas con las que cerramos este ciclo de reflexiones sobre distintos temas de Oriente Medio serán el
16 de septiembre, a la misma hora, 19 horas, en esta sala, y el 30, que es el cierre. Estamos viendo ahí las personas invitadas qué día pueden venir o no, porque las agendas están muy cargadas, pero no se preocupen que las charlas se van a dar. Así que son todos más que bienvenidos. Muchas gracias y buenas noches.